En lo profundo de los antiguos pinos del bosque de Blackwater, el guardaparques Mike Callahan descubrió algo que no debería existir. Mientras rastreaba a unos cazadores furtivos a través de la densa maleza, se topó con un carro de madera parcialmente oculto por musgo y helechos. El vehículo, desgastado por el tiempo, parecía viejo, pero de alguna manera estaba bien conservado, como si el tiempo mismo lo hubiera protegido. En su interior encontró pertenencias en perfecto estado, ropa cuidadosamente doblada, provisiones intactas y un diario encuadernado en cuero con fecha de 1894. El diario pertenecía a la familia Aldrich, pioneros que desaparecieron sin dejar rastro hace más de un siglo. ¿Qué fuerzas pudieron conservar un carro en tan perfecto estado durante 130 años? ¿Y por qué el ejército acordonó toda la zona a las pocas horas de su informe? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol de la mañana se filtraba a través de las densas ramas de los pinos, mientras Mike Callahan se colocaba la insignia de guardabosques en el uniforme. Sus dedos curtidos trazaban los contornos familiares del escudo metálico. 20 años de servicio grabados en cada arañazo y abolladura. A sus 58 años, Mike se movía con la eficiencia deliberada de un hombre que hacía tiempo que había memorizado su rutina. Las paredes de madera de la estación de guardabosques crujían mientras se sentaba detrás de su escritorio y revisaba los informes sobre el aumento de la actividad de caza furtiva en el sector este. Su café, solo y sin azúcar, se enfriaba junto a una fotografía enmarcada de su hija Ellie y su nieto Tommy, a quienes no veía desde hacía 3 años. Se había perdido 3 cumpleaños con excusas sobre las exigencias del trabajo. Blackwater cuida de los suyos, murmuró Mike para sí mismo. Un viejo mantra que le había costado más de lo que quería admitir. La radio crepitó. Buzz a Callahan, la voz de Jackson, 30 años más joven que él. Adelante, respondió Mike. Su voz era áspera por los años de madrugones. Los sensores de movimiento de Ridgeline Trail se activaron de nuevo anoche. Esta semana es la época de las aves. Mike frunció el ceño y cogió el mapa topográfico que tenía sobre su escritorio. El sendero Ridgeline atravesaba una zona silvestre protegida, prohibida para los vehículos y por la que rara vez transitaban incluso los excursionistas. ¿Alguna imagen? Nada claro. Lo que se mueve por allí sabe cómo evitar las cámaras. Entonces son cazadores furtivos profesionales. Mike llevaba meses siguiendo sus patrones. Operaciones sofisticadas que tenían como objetivo los osos negros para el mercado asiático. Me dirigiré hacia allí. Puede que pase la noche si las huellas son recientes. El tiempo anuncia niebla para esta noche, advirtió Jackson. ¿Quieres refuerzos? Mike miró su brújula, su revólver de servicio y la mochila gastada que le había acompañado en innumerables incursiones por la naturaleza. No, será mejor que cubras el cuadrante occidental. Una vez terminada la llamada, Mike trazó su ruta a través de los sectores donde se habían reportado avistamientos. Su dedo trazó la línea desde la estación de guardabosques a través de un terreno cada vez más remoto. 20 millas de comodidad en la naturaleza para un hombre que había encontrado más paz entre los árboles centenarios que en compañía de la mayoría de la gente. El bosque había sido su salvación tras regresar del servicio militar. Mientras otros veteranos luchaban por adaptarse a la vida civil, Mike había encontrado su propósito entre los pinos. Las pesadillas que le atormentaban en la ciudad se calmaban bajo las copas de los árboles. Las habilidades de precisión que le habían convertido en un soldado eficaz se traducían perfectamente en el rastreo y la orientación en la naturaleza. 1 hora más tarde, las botas de Mike crujían sobre el camino cubierto de agujas mientras se alejaba de la estación de guardabosques. Su mochila contenía provisiones para 3 días. Un hábito adquirido tras años de experiencia en los que las simples patrullas a veces se convertían en largas operaciones de rescate. El Bosque Nacional Blackwater se extendía sobre 400,000 acres de naturaleza protegida, la mayor parte de los cuales solo eran accesibles a pie. La ciudad de Pinehurst quedaba atrás. Una comunidad de 3,000 almas que existía en un equilibrio precario con el bosque que la sustentaba. El turismo aportaba los dólares necesarios, los intereses madereros presionaban para acceder a la madera virgen, y las tradiciones locales honraban los misterios de las profundidades de Blackwater. Mike se movía entre todos los mundos, respetado por la gente del pueblo por su imparcialidad,
Valorado por el servicio forestal por su experiencia y, en ocasiones, temido por su inquebrantable aplicación de las normas. A mediodía, Mike llegó a la primera estación con sensores de movimiento. La pequeña cámara no había sido tocada y su luz de grabación parpadeaba con normalidad. Recuperó la tarjeta de memoria y la sustituyó por una nueva antes de revisar las imágenes en su dispositivo portátil. Las imágenes mostraban la fauna típica: ciervos, mapaches, un zorro deslizándose bajo la luz de la luna. Luego, a las 2:17 de la mañana, un movimiento borroso momentáneo, demasiado estructurado para ser un animal, demasiado cuidadoso para ser excursionistas ocasionales. Mike congeló el fotograma y amplió una sección que mostraba huellas recientes de un quad atravesando la zona protegida. «Lo tengo», susurró, arrodillándose para examinar el suelo. Aunque tenían varias horas, las huellas seguían siendo visibles para su ojo entrenado. La huella distintiva de los vehículos todoterreno moviéndose en formación, intentando ocultar su rastro siguiendo los lechos secos de los arroyos. Mike comunicó por radio las coordenadas a Jackson y luego se echó la mochila al hombro. El rastro se adentraba en el corazón de Blackwater, hacia zonas poco frecuentadas, incluso por los guardabosques. Algo en la precisión de las huellas, su cuidadoso espaciado y dirección, despertó los instintos que lo habían mantenido con vida en combate. No se trataba de cazadores oportunistas. Se movían con un propósito, siguiendo una ruta predeterminada. A medida que las sombras se alargaban, Mike aceleró el paso. Fuera lo que buscaban en lo profundo de Blackwater, él tenía la intención de encontrarlo primero. Mike sacó el mapa laminado del bosque de su bolsillo interior. Al igual que su mapa topográfico, esta edición especial para guardabosques documentaba anomalías históricas en toda la extensión de Blackwater. Zonas en las que las brújulas fallaban, donde los excursionistas informaban de discrepancias horarias, donde los pueblos indígenas habían marcado en su día límites ceremoniales. La niebla matinal se aferraba obstinadamente al suelo del bosque mientras Mike seguía con el dedo la ruta que había seguido. Según el mapa, se estaba acercando a una región marcada con un sombreado difuminado y una simple anotación: inconsistencias cartográficas. Los equipos de topografía de 1887, 1934 y 1972 informaron de puntos de referencia contradictorios. Mike siempre había descartado esas anotaciones como errores de las técnicas de topografía primitivas o exageraciones de equipos de campo agotados. Ahora, con su fiable brújula girando inútilmente, esos descartes le parecían prematuros. El mapa mostraba otra curiosidad: un círculo perfecto de aproximadamente 3 kilómetros de diámetro, con la críptica etiqueta Alder Crossing, escrita con una letra diferente a la de las anotaciones oficiales. El círculo abarcaba parte de Deadfall Basin, precisamente hacia donde se dirigían las huellas de los vehículos todoterreno. Un sonido rompió el silencio antinatural, mecánico, lejano, pero inconfundible. Motores de vehículos todoterreno. Mike dobló el mapa y se dirigió hacia el ruido con sigilo. Cada paso era cuidadosamente calculado para minimizar el sonido. La niebla se disipó momentáneamente, permitiendo vislumbrar árboles antiguos que no deberían existir en esta sección del bosque. Según los registros forestales, esta zona había sido talada selectivamente en la década de 1950. Sin embargo, estos gigantes sugerían siglos de crecimiento ininterrumpido. Mike se detuvo y sacó su teléfono satelital para documentar la anomalía, pero la pantalla solo mostraba estática. El indicador de batería, que esa mañana había mostrado carga completa, ahora parpadeaba indicando que estaba vacío. Lo guardó en su bolsillo con creciente inquietud. Los motores se hicieron más fuertes y luego se cortaron abruptamente. Mike se agachó detrás de un enorme tronco caído y se quedó escuchando. Las voces se propagaban a través de la niebla. 3, tal vez 4 personas hablaban en voz baja. Sus palabras eran indistintas, pero su tono transmitía urgencia. Debería estar aquí, según las coordenadas. Las lecturas son más fuertes que el mes pasado. Sea lo que sea, se está acumulando. Los militares se harán cargo de esto si no lo extraemos primero. Mike se acercó poco a poco, con cuidado de permanecer oculto. A través de los claros de la niebla, vio a 2 hombres y una mujer vestidos de civil, pero con movimientos de precisión militar.
Manejaban dispositivos portátiles que emitían suaves pitidos rítmicos. No eran cazadores furtivos. Era algo completamente diferente. Una cuarta figura emergió de la niebla, más alta, que se distinguía por su mata de pelo blanco y su porte profesoral. El desplazamiento temporal se está acelerando. Si los cálculos son correctos, la manifestación completa se producirá en 72 horas. Desplazamiento temporal. La mente de Mike se apresuró a procesar la terminología desconocida. No se trataba de delincuentes que buscaban partes de animales o cultivos de drogas. Eran investigadores de algún tipo, pero operaban sin la autorización del Servicio Forestal. En un área consultó un dispositivo similar a un magnetómetro. El punto focal debería estar aproximadamente a 200 metros al noreste. Mike volvió a mirar su mapa. A 200 metros al noreste se encontrarían directamente en el centro del círculo de Elder Crossing. Mientras el grupo reunía el equipo y se preparaba para partir, Mike sopesó sus opciones. Enfrentarse a ellos significaba revelar su posición y potencialmente agravar una situación que no comprendía del todo. Seguirles discretamente le proporcionaría más información, pero constituiría un incumplimiento de sus deberes oficiales. La decisión se tomó por él cuando su radio de repente cobró vida, transmitiendo la voz de Jackson a todo volumen desde Callahan. ¿Me reciben? Todas las miradas se volvieron simultáneamente hacia Mike. «Tenemos compañía», dijo la mujer, metiendo la mano debajo de la chaqueta. Mike se puso de pie, con las manos a la vista y la placa bien visible. Servicio Forestal de Blackwater. Esta es una zona natural protegida. Identifíquense. El grupo intercambió miradas, comunicándose en silencio. El hombre de cabello blanco dio un paso al frente, sonriendo amablemente. Dr. Alan Reed, Consorcio de Investigación Universitaria. Mis disculpas, guardabosques. Deberíamos haber solicitado los permisos correspondientes. Le tendió la mano, pero Mike no se la estrechó. Estamos realizando estudios electromagnéticos para la cartografía geológica. La explicación podría haber satisfecho a otro guardabosques, pero Mike había visto su equipo y había escuchado su conversación. Ha mencionado el desplazamiento temporal, doctor. Esa no es una terminología geológica. La sonrisa de Reed se tambaleó momentáneamente. Es una referencia coloquial a las anomalías magnéticas que afectan a nuestros datos de marca de tiempo. Antes de que Mike pudiera responder, un sonido lejano resonó en el bosque. No era un trueno, sino una profunda resonancia que parecía vibrar a través del propio suelo. Todos, incluidos los investigadores, se quedaron paralizados. «Está ocurriendo antes de lo previsto», susurró la mujer, comprobando sus instrumentos con renovada urgencia. La niebla se arremolinó de repente, formando patrones antinaturales que se elevaban en espiral. A través de la niebla que se despejaba, Mike vislumbró algo imposible. Una estructura de madera que tomaba forma donde momentos antes no había nada. La niebla se abrió como el telón de un teatro, revelando lo que había estado oculto momentos antes. Mike miró con incredulidad el carro de madera, ahora situado en un pequeño claro. Los radios de sus ruedas estaban cubiertos de musgo y su estructura de madera estaba parcialmente cubierta por enredaderas. Sin embargo, poseía una calidad de conservación imposible, como si fuera antiguo y nuevo al mismo tiempo. «Dios mío, otra manifestación», susurró el Dr. Reed. Su distanciamiento académico se desmoronó ante el asombro infantil, y esta vez se estabilizó. Mike se acercó con cautela, rodeando el carro a cierta distancia. El claro en sí parecía extraño, un círculo perfecto de terreno intacto en un bosque donde la maleza crecía en caótica abundancia. No había huellas que condujeran al vehículo ni que salieran de él. Simplemente existía, como si siempre hubiera estado allí o se hubiera materializado de la nada. «¿Qué estoy viendo, doctor?», preguntó Mike, incapaz de conciliar la escena con ninguna explicación racional. Los compañeros de Reed ya habían establecido un perímetro, instalando dispositivos montados en trípodes apuntando al carro. La mujer manejaba una tableta, sus dedos volaban por la pantalla con una firma temporal idéntica a la del sitio de Henderson. Origen del objeto aproximadamente en la década de 1890. Margen de error de 5 años. «Ya has visto esto antes», afirmó Mike, sin preguntar. Reed asintió lentamente. «3 veces en la última década. Nunca tan completo». Señaló hacia el carro. Normalmente solo fragmentos, una rueda, una linterna,
una vez un baúl lleno de ropa. Pero esto es un carro Conestoga completo, prácticamente intacto. El entrenamiento de Mike como guardabosques luchaba con la escena imposible que tenía ante sí. Estas cosas aparecen de la nada, no de la nada. Guardabosques Callahan. De cuando Reed se acercó al carro y sacó una barra de metal de su mochila, la extendió con cuidado hacia el marco de madera, deteniéndose justo antes de tocarlo. Creemos que ciertos lugares sirven como puntos de unión entre diferentes periodos. En condiciones específicas, alineaciones astronómicas, fluctuaciones electromagnéticas, los objetos pueden transferirse entre estos periodos. Viajes en el tiempo, dijo Mike sin rodeos. Reed se estremeció al oír el término. Preferimos desplazamiento temporal, pero esencialmente sí, exclamó el joven investigador. Las lecturas están aumentando de nuevo. Posible manifestación secundaria. Todos atrás, ordenó Reed con brusquedad, retrocediendo varios pasos. No apareció nada, pero el vagón pareció brillar momentáneamente, volviéndose más sólido, más presente. Una lona de madera que había estado parcialmente colapsada ahora se extendía por completo, como si el paso del tiempo se hubiera revertido brevemente. Las décadas de experiencia de Mike en la naturaleza le habían enseñado a aceptar la evidencia de sus sentidos, por improbable que fuera. ¿Cuánto tiempo permanecerá? No se sabe, admitió Reed. Las manifestaciones anteriores duraron entre 3 y 14 días antes de desaparecer. ¿Desaparecer? Volver a su tiempo original. La expresión de Reed se volvió grave. No lo sabemos. Nuestra teoría es que estos objetos existen simultáneamente en múltiples planos temporales, haciéndose visibles en nuestro tiempo durante periodos de adelgazamiento dimensional. La investigadora se acercó y le ofreció a Mike una tableta con fotografías históricas. Hemos rastreado este estilo particular de carreta hasta las migraciones de la ruta de Oregón a finales del siglo XIX, y probablemente perteneciera a una familia de colonos. Mike estudió las imágenes, su mente práctica luchando con las implicaciones. Si esto es real, debería haber registros, artículos de periódicos sobre carromatos desaparecidos, pioneros desaparecidos. Los hay, confirmó ella, la mayoría descartados como leyendas de la frontera o atribuidos a ataques indios, desastres climáticos o simple abandono. Los registros históricos son irregulares, pero hemos documentado docenas de casos en los que caravanas enteras o familias individuales simplemente desaparecieron durante el tránsito. Mike volvió a rodear la carreta, fijándose en detalles que desafiaban toda explicación. La madera mostraba un desgaste acorde con décadas de exposición, pero los herrajes conservaban un brillo apagado. Lo más revelador era que el suelo debajo no mostraba signos de que la carreta hubiera sido arrastrada o conducida hasta ese lugar. ¿Han mirado dentro?, preguntó Mike. Los investigadores intercambiaron miradas incómodas. Hemos aprendido a proceder con extrema cautela, explicó Reed. La interacción física con objetos desplazados temporalmente puede tener consecuencias impredecibles. Algo en su vacilación le pareció extraño a Mike. No son solo investigadores universitarios, ¿verdad? Antes de que Reed pudiera responder, los instrumentos de la mujer comenzaron a emitir un tono agudo. Pico de energía. El campo se está estabilizando aún más. La lona que cubría la carreta se onduló ligeramente, como si la brisa la hubiera movido a pesar de que el aire estaba en calma. Un tenue resplandor emanaba del interior. La mano de Mike se movió instintivamente hacia su arma de servicio, aunque no podía articular qué amenaza anticipaba. Voy a mirar dentro, decidió, ignorando las protestas de Reed con un gesto de la mano. Esto sigue siendo el bosque negro bajo mi jurisdicción. Sea lo que esté pasando aquí, tengo que documentarlo adecuadamente. Al acercarse al carro, el resplandor se intensificó. A través de un hueco en la lona, Mike vislumbró lo imposible. Suministros cuidadosamente ordenados, ropa doblada y un pequeño libro encuadernado en cuero sobre un baúl de madera. Todo estaba conservado como si los propietarios acabaran de marcharse. A pesar de que el exterior desgastado del carro sugería décadas de abandono, los dedos callosos de Mike temblaron ligeramente cuando levantó el libro encuadernado en cuero del baúl de madera. Su cubierta, desgastada pero intacta, llevaba la sencilla inscripción: Familia, Viaje al Oeste, 1894. La encuadernación crujió cuando lo abrió con cuidado, revelando una escritura a mano en tinta marrón descolorida,
meticulosa e inclinada. 17 de abril de 1894. Mike leyó en voz alta. Salimos de Springfield esta mañana con un cielo despejado y muy animados. Emma insiste en que documentemos nuestro viaje para los hijos de Elijah algún día. El niño, que aún no tiene 7 años, ya muestra la curiosidad de su madre por el mundo. El Dr. Reed se acercó con cautela. El cuero debería estar deteriorado después de 130 años. El papel estaba amarillento hasta quedar irreconocible. Sin embargo, parecía escrito recientemente. Mike terminó de pasar las páginas con creciente incredulidad. El diario narraba el viaje de la familia Aldrich. Thomas y Emma, su hijo Elijah y el anciano padre de Thomas, Josiah. Su destino, el territorio de Oregón, donde les esperaba la tierra, 23 de mayo de 1894. Ayer cruzamos el Mississippi. Elijah contó 17 carromatos en el cruce del ferry. La tos del viejo Josiah ha empeorado a pesar del té de corteza de sauce de Emma. Mike pasó varias entradas. 30 de junio de 1894. Las llanuras se extienden infinitas ante nosotros. Emma se preocupa por los indios, aunque no hemos visto ninguno. Elijah colecciona piedras peculiares que, según él, cambian de color a la luz de la luna. La compañera de Reed se acercó con un escáner de mano. ¿Me permite?, preguntó, señalando el diario. Mike asintió y ella pasó el dispositivo por las páginas. Con cuidado, confirma su origen en la década de 1890. La composición de la tinta es consistente con la fabricación de la época. No es un engaño ni una reproducción, dijo Reed en voz baja. Ese libro es auténtico, de 1894. Mike siguió leyendo, cautivado por las visiones cada vez más personales de esas vidas desaparecidas hace mucho tiempo. Thomas Aldrich escribió sobre la suave fortaleza de su esposa, la imaginación ilimitada de su hijo, la salud menguante de su padre, las luchas cotidianas de la vida de los pioneros, los ejes rotos, las provisiones estropeadas, las tormentas de verano que se volvían extraordinarias por su misterioso destino. 15 de agosto de 1894. Hoy llegamos al bosque de Blackwater. Los guías locales se negaron a acompañarnos a través de lo que ellos llaman los bosques andantes. Tonterías. Pero Emma está inquieta por sus advertencias. Navegaremos con la brújula y las estrellas. Mike levantó la vista bruscamente. Blackwater. Estaban allí. Sigue leyendo, instó Reed, cuya indiferencia académica dio paso a una curiosidad genuina. Las siguientes entradas describían el paso cada vez más difícil de la familia a través del denso bosque. Thomas señaló el extraño comportamiento de la brújula y los cielos en los que las estrellas no parecían estar en su sitio. Elijah habló de gente que observaba entre los árboles, aunque no se veía a nadie. 18 de agosto de 1894. Josiah falleció mientras dormía anoche. Emma desea dar media vuelta, pero hemos llegado demasiado lejos. Enterramos al anciano bajo un pino característico que había sido alcanzado por un rayo. Elijah colocó su caballo de madera favorito sobre la tumba. Las entradas se hicieron más breves, más urgentes. 20 de agosto, perdidos. La brújula no sirve. Los poderes del bosque vuelven sobre sí mismos. Emma vio luces moviéndose entre los árboles anoche. 21 de agosto. Rueda del carro rota. Niebla extraña que se mueve contra el viento. Elijah habla de una puerta en el aire. La última entrada estaba incompleta. La letra cada vez más frenética. 22 de agosto. Las luces nos han rodeado. Elijah afirma que están abriendo un camino hacia otro lugar. Emma grita. Los árboles se inclinan de forma extraña. El aire mismo parece... La entrada terminó a mitad de la frase. Las páginas restantes estaban en blanco. Mike cerró el diario con cuidado. Su pragmatismo de guardabosques luchando contra la evidencia imposible. Desaparecieron aquí mismo, en este claro, y de alguna manera su carreta ha regresado, confirmó Reed. El desplazamiento temporal es consistente con otros casos documentados. El escáner de la mujer pitó insistentemente. Doctor, tiene que ver esto. La expresión de Reed pasó de la curiosidad científica a la alarma. ¿Está segura? Ella asintió con gravedad. La firma cronométrica se está invirtiendo. No se trata solo de un eco o una manifestación temporal. ¿Qué significa eso?, preguntó Mike. Reed dudó antes de responder. Los objetos que hemos estudiado anteriormente eran como reflejos de otro tiempo, observables, pero en última instancia efímeros.
Este carro parece estar cruzando realmente, anclándose en nuestro presente, y eso es malo. No tiene precedentes, corrigió Reed, y podría ser catastrófico para la estructura del espacio-tiempo localizado. La naturaleza práctica de Mike volvió a imponerse. En inglés, doctor, la realidad aquí se está volviendo inestable, explicó la mujer. Si el vagón se materializa por completo en nuestro tiempo, la frontera entre el pasado y el presente podría colapsar por completo. La radio de Mike cobró vida de repente. La voz de Jackson atravesó la estática. Callahan, responda. Tenemos helicópteros militares dirigiéndose a su posición. Algún tipo de operación conjunta. ¿Qué demonios han encontrado ahí fuera? Antes de que Mike pudiera responder, el sonido de los rotores resonó a través del dosel del bosque. Reed y su equipo comenzaron a recoger apresuradamente el equipo. No pueden asegurar esto, dijo Reed con urgencia. Sus protocolos de contención solo acelerarán el colapso temporal. Mike apretó con fuerza el diario. Lo que fuera que estuviera sucediendo trascendía las regulaciones del servicio forestal, pero su responsabilidad de proteger Blackwater seguía intacta. ¿Qué hacemos primero?, dijo Reed, mirando hacia el cielo mientras los helicópteros se acercaban. Tenemos que asegurar ese diario. Puede que sea la única clave para entender lo que está pasando y cómo detenerlo. Los rotores de los helicópteros retumbaban sobre sus cabezas mientras Mike se agachaba dentro del vagón. Si los militares iban a tomar el control, tenía que documentar todo lo posible. Su entrenamiento como guardabosques y su instinto no permitirían que este descubrimiento quedara enterrado en informes clasificados. En el interior, la carreta revelaba un cuadro organizado de la vida de los pioneros. Los baúles de madera contenían ropa cuidadosamente doblada, vestidos tejidos a mano, camisas cosidas a mano, pequeñas prendas de niño, herramientas colgadas de ganchos interiores, una sierra de mano, utensilios de cocina y equipo agrícola. Pero lo que llamó la atención de Mike fue la caja de provisiones. Levantó la tapa de madera, esperando encontrar restos podridos. En cambio, increíblemente, había una barra de pan envuelta en un paño junto a varias manzanas que brillaban con humedad fresca. Mike tocó el pan con cautela. Cedía a la presión como los productos recién horneados, y la corteza crujía ligeramente bajo sus dedos. «Esto es imposible», murmuró, rompiendo un pequeño trozo. El interior estaba blando y la estructura del grano intacta. No había rastro de mojo ni descomposición. El Dr. Reed apareció en la entrada del vagón. «No consumas nada», advirtió con severidad. «Este pan se horneó en 1894», dijo Mike, con incredulidad evidente en su voz. «¿Cómo es posible que no se haya convertido en polvo?» «Estasis temporal», explicó Reed, subiendo al interior. A pesar del riesgo evidente, su curiosidad científica superó a la precaución. Los objetos atrapados en eventos de desplazamiento existen simultáneamente en múltiples marcos temporales. Como ese pan, puede que solo hayan pasado unos días desde que se horneó. Mike tomó fotografías con su teléfono, que sorprendentemente funcionaba a pesar de los fallos electrónicos anteriores. «Los militares lo confiscarán todo. Necesitamos pruebas». Reed asintió con severidad. El coronel Wilson lleva años investigando estos fenómenos. Su enfoque es la contención a cualquier precio. «¿Lo conoces, antiguo colega?», dijo Reed, con expresión sombría. Hasta que nuestras metodologías divergieron, el ruido del helicóptero se intensificó. Los otros dos investigadores aparecieron en la entrada del vagón. «Los militares están estableciendo un perímetro», informó la mujer. «Tenemos unos 5 minutos antes de que aseguren la zona». Mike tomó una decisión, guardó el diario en su chaqueta y recogió pequeñas muestras. Un trozo de pan, una rodaja de manzana, un hilo de la ropa. Mientras trabajaba, se fijó en algo debajo del asiento del banco, un pequeño compartimento de madera oculto a simple vista. Al abrirlo, encontró una caja metálica que contenía documentos, escrituras de propiedad, papeles de aspecto oficial con sellos gubernamentales y, lo más intrigante, un mapa doblado con una ruta marcada en tinta roja. El camino conducía directamente a su ubicación actual y luego continuaba hacia el noroeste. Sabían que iban a venir aquí. Mike se dio cuenta de que no era una coincidencia. Blackwater era su destino. Reed examinó el mapa con creciente emoción. Las coordenadas coinciden con otros lugares de desplazamiento que hemos documentado. La familia Aldrich no se topó con este fenómeno por casualidad. Lo estaban siguiendo.
Los instrumentos de la mujer comenzaron a pitar frenéticamente. Pico de energía. Salgan todos ahora mismo. Salieron apresuradamente del vagón, mientras un pulso de luz azulada emanaba de su interior. Cuando se calmó, el pan que Mike había partido estaba entero de nuevo. El pequeño trozo que había quitado simplemente había desaparecido. El vagón se estaba reiniciando. Ahora se oía cómo se acercaban vehículos militares por la carretera de acceso al bosque. Una carretera que Mike sabía que no estaba allí unas horas antes. Alguien había construido rápidamente una ruta de acceso. Están mejorando en la respuesta rápida, observó Reed con tristeza. Tenemos que irnos. ¿Quieres que abandone mi puesto?, preguntó Mike, aunque ya sabía que lo haría. Algo en el destino de la familia Aldrich lo impulsaba más allá de su obligación profesional. Tu jurisdicción no importará una vez que Wilson establezca una zona de exclusión militar. Reed dijo, si te quedas, te interrogará, te obligará a guardar secreto y te destituirá. Si quieres respuestas sobre lo que está pasando aquí, ven con nosotros. La decisión se concretó cuando Mike se fijó en algo en la sección de fotografías del diario. Una imagen descolorida de un niño de unos 7 años sosteniendo un caballo de juguete de madera. Los ojos solemnes de Elijah Aldrich parecían mirar directamente a Mike, a través de los 130 años que los separaban. Conozco otra salida, dijo Mike, guardándose la fotografía en el bolsillo. Un camino de mantenimiento que los satélites no muestran. Podemos llegar a Pinehurst antes de que aseguren todas las rutas de salida. Mientras se retiraban a través de la maleza, Mike miró hacia atrás, hacia el vagón. Por un momento, creyó ver una pequeña figura asomándose por detrás de la lona, un niño con ropa anticuada que los veía marcharse. Cuando volvió a mirar, no había nada allí. 3 helicópteros militares sobrevolaban ahora el claro y figuras uniformadas descendían por cuerdas. En el centro se encontraba un hombre de cabello plateado con uniforme de coronel que observaba el lugar con frialdad clínica. Wilson, susurró Reed, tenemos que movernos rápido. Mike los alejó de la carretera, utilizando senderos forestales que solo conocían los focos iluminaban el claro al caer la noche, transformando el antiguo bosque en una improvisada instalación militar. El vagón se encontraba en el centro del creciente alboroto, con sus secretos momentáneamente a salvo dentro de su madera desgastada. El restaurante Pinehurst bullía con una actividad inusual para un martes por la noche. Los lugareños se apiñaban cerca de las ventanas, observando los vehículos militares que atravesaban su pueblo, normalmente tranquilo. La televisión situada sobre la barra mostraba las últimas noticias. Peligro medioambiental en el bosque de Blackwater. El ejército establece una zona de exclusión. Mike se sentó en la mesa más alejada con Reed y sus 2 colegas, ahora presentados como la doctora Sophia Chen, física cuántica, y James Harrison, especialista técnico. Se inclinaron sobre sus tazas de café, hablando en voz baja, mientras Mike desplegaba su mapa del servicio forestal. Han establecido un perímetro de 5,000 millas, dijo Mike, rodeando la ubicación del vagón. Primero bloquearán estas vías de acceso y luego establecerán puestos de control en estas carreteras comarcales. Reed asintió con severidad. Protocolo de contención estándar. La historia oficial será un derrame químico, municiones sin detonar o un peligro biológico. Ya lo es, dijo James, señalando la televisión, donde un portavoz militar repetía frases ensayadas sobre medidas de precaución y que no había motivo para la preocupación pública. Mike estudió el rostro de Reed. Sabes exactamente lo que están haciendo porque antes formabas parte de ello. Reed no lo negó. El Departamento de Investigación Temporal antes de que existiera oficialmente. El programa ha funcionado bajo diversas designaciones clasificadas desde 1947. Desde Roswell, afirmó Mike con rotundidad. Reed sonrió levemente. El público se obsesionó con los extraterrestres. La verdad era más compleja. El primer evento de desplazamiento temporal documentado en la era moderna. La campana del restaurante tintineó cuando entró el sheriff Dawson. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Mike. El veterano guardabosques asintió cortésmente, pero se tensó cuando el sheriff se acercó a su mesa. Mike, dijo Dawson tocándose el sombrero, he recibido llamadas de unos tipos federales preguntando por tu paradero. Están muy interesados en hablar contigo. Respuesta a derrames medioambientales, respondió Mike con serenidad. Procedimiento estándar. La expresión de Dawson revelaba su escepticismo.
Claro, por eso tienen enlaces satelitales y lo que parece equipo de computación cuántica. Se inclinó hacia él. Lo que hayas encontrado allí no tiene nada que ver con la contaminación, ¿verdad? Antes de que Mike pudiera responder, la tableta de Harrison emitió un pitido. Inclinó la pantalla para que solo ellos pudieran verla. Las imágenes satelitales mostraban que el claro se había transformado. Una cúpula de contención cubría ahora el vagón, rodeado de laboratorios móviles y puestos de control de seguridad. Se están moviendo rápido, murmuró Sofía. Dawson miró la tableta y luego a Mike y tomó una decisión. Mi abuelo trabajaba en el servicio forestal en 1962. Encontró algo en esos mismos bosques que le provocó pesadillas hasta que murió. Los militares también se hicieron cargo entonces. Mike se enderezó. ¿Qué encontró? Nunca lo dijo exactamente, solo que el bosque a veces devuelve lo que se llevó. Le hicieron jurar que guardaría el secreto, pero él guardó registros. Dawson deslizó una llave por la mesa. El almacén que hay detrás de mi oficina puede ayudarte a entender el infierno en el que te has metido. Después de que el sheriff se marchara, Mike se volvió hacia Reed. Tu departamento lleva décadas vigilando Blackwater, ¿verdad? Reed asintió. Ciertos lugares del mundo muestran anomalías temporales recurrentes. Blackwater tiene una de las concentraciones más altas de Norteamérica. Mike pensó en el mapa del bosque con sus crípticas anotaciones. El servicio forestal también lo sabe. Llevan generaciones documentando estos sucesos. La mayoría de las agencias se encuentran con estos fenómenos. Al final, Reed confirmó que la inteligencia militar, el servicio forestal y el servicio geológico tienen secciones clasificadas que se ocupan de las anomalías temporales de forma compartimentada, por lo que ningún grupo tiene una visión completa, excepto tu departamento, señaló Mike. En teoría, Reed estuvo de acuerdo, aunque ni siquiera nosotros entendemos completamente lo que está pasando. El teléfono de Mike vibró con una llamada entrante. Era Jackson, de la sede de los guardabosques. Respondió con cautela. Mike, ¿dónde demonios estás? Los militares están por toda la estación. Han instalado carteles de peligro por todas partes. Zona de cuarentena temporal. Solo personal autorizado. ¿Qué más?, presionó Mike. Están revisando registros de los últimos 50 años. Cualquier cosa sobre desapariciones, discrepancias temporales, fallos en las brújulas. Y Mike, están preguntando por tu abuelo. A Mike se le heló la sangre. ¿Mi abuelo? Nunca trabajó en el servicio forestal. Eso es lo que les dije. Pero parecen convencidos de que tu familia tiene alguna conexión con lo que está pasando. Tras terminar la llamada, Mike se quedó mirando el diario que tenía en las manos. ¿Saben algo sobre mi familia que yo no sé? Reed intercambió miradas con sus colegas. Hay teorías sobre marcadores genéticos que aumentan la sensibilidad a los fenómenos temporales. Ciertas líneas de sangre parecen más sensibles a los eventos de desplazamiento, como el niño Aldrich, añadió Sofía. El diario de su padre menciona repetidamente la inusual conciencia de Elijah sobre las anomalías. Mike sacó la fotografía del joven Elijah de su bolsillo y estudió su rostro solemne. Algo en los ojos del niño me resultaba inquietantemente familiar. Tenemos que acceder a esos registros, mencionó Dawson. Reed decidió ponerse de pie. Y tenemos que actuar con rapidez. Wilson no limitará su búsqueda al bosque. Al salir de la cafetería, Mike se fijó en los nuevos carteles colocados en los límites de la ciudad. Eran placas metálicas con sellos oficiales del gobierno que advertían del peligro medioambiental y prohibían el acceso. Pero debajo de las advertencias públicas, un texto más pequeño decía: Protocolo Cronos activo, medidas de contención temporal en vigor. La respuesta del gobierno confirmó lo que Mike ya sospechaba. Lo que le había sucedido a la familia Aldrich en 1894 estaba empezando a suceder de nuevo, y el bosque de Blackwater se encontraba en el centro de una tormenta temporal que se había estado gestando durante siglos. El almacén del sheriff Dawson contenía décadas de meticulosa documentación, cajas de cartón etiquetadas por año, estanterías metálicas llenas de fotografías, entradas de diarios y recortes de periódico. Mike y Reed trabajaron metódicamente con el material, mientras Sophia y James vigilaban fuera. Su abuelo era minucioso, observó Mike, examinando un mapa dibujado a mano de 1962 que mostraba zonas anómalas en todo Blackwater Forest. Las ubicaciones se correspondían exactamente con las áreas marcadas en el mapa del servicio de guardabosques de Mike.
Reed levantó una polvorienta carpeta de Manila etiquetada como Incidente Callahan 1943. En su interior había informes militares, parcialmente censurados, que describían a un piloto del Ejército del Aire que informó de discrepancias temporales tras un aterrizaje de emergencia en Blackwater. El nombre del piloto, Teniente Edward Callahan. Mi abuelo, susurró Mike, tomando la carpeta con manos temblorosas. Sabía que su abuelo había sido piloto, pero no sabía nada sobre ningún incidente en Blackwater. Nunca mencionó este secreto militar, dijo Reed, y posiblemente el trauma. Mira la evaluación psiquiátrica. El informe describía las afirmaciones del teniente Callahan de haber sufrido un desplazamiento temporal durante el cual su cronómetro corrió hacia atrás durante 17 minutos. Más inquietante aún eran sus insistentes afirmaciones de haber visto a personas de otra época que lo observaban desde el borde del bosque. Le diagnosticaron estrés postraumático, señaló Mike, pero también lo asignaron a una división de investigación clasificada después. Una encarnación temprana de nuestro departamento, confirmó Reed. Reclutaban testigos en lugar de simplemente interrogarlos. Una fotografía en blanco y negro mostraba a Edward Callahan en uniforme de pie junto a un equipo científico dispuesto alrededor de un árbol distintivo alcanzado por un rayo, el mismo árbol que Thomas. Aldrich había descrito cómo enterró a su padre debajo. Mi abuelo estaba estudiando el mismo fenómeno 50 años después de la desaparición de la familia Aldrich. Mike dijo, las conexiones se estaban formando en su mente. Y ahora he encontrado su carro otra vez, 80 años después. 3 generaciones de mi familia conectadas con lo que sea que esté sucediendo en Blackwater. James entró apresuradamente. Se acerca un convoy militar. Tenemos que irnos. Recogieron los documentos y fotografías más importantes antes de salir por la parte trasera. Desde su posición privilegiada detrás de la oficina del sheriff, vieron al personal militar descargar equipo avanzado de camiones sin distintivos, sensores cuánticos, identificó Sofía, detectores de campo cronométricos. Están estableciendo una red de vigilancia temporal. Creen que está volviendo a ocurrir, dijo Reed con severidad. Las mismas condiciones que causaron el desplazamiento de Aldrich. Mike estudió el diario de Aldrich, pasando a las entradas que aún no había leído. Algo que Thomas Aldrich había escrito le llamó la atención. Elijah insiste en que el bosque es más fino durante la lluvia de meteoritos Perseid. El chico habla de puertas que se abren cuando caen las estrellas. Los pérsidos, dijo Mike de repente, alcanzan su punto álgido mañana por la noche, dijo Reed con expresión tensa. Eso concuerda, a menudo se correlacionan con un aumento de la actividad temporal. Se retiraron a una cabaña de caza abandonada que Mike conocía en el límite del bosque. Al caer la noche, extendieron los materiales que habían recopilado sobre una mesa de madera tosca y trabajaron a la luz de las linternas para armar el rompecabezas histórico. Sofía configuró su equipo para buscar anomalías temporales. Los dispositivos, de tecnología avanzada y elegante, que parecían fuera de lugar en la rústica cabaña, emitían suaves pitidos rítmicos. Estamos detectando perturbaciones cronométricas significativas, informó ella. Las lecturas coinciden con los datos históricos de eventos de desplazamiento anteriores. James manejaba una tableta que mostraba imágenes satelitales de la operación militar. Han establecido un perímetro completo alrededor del sitio del vagón, pero también están instalando estaciones de monitoreo secundarias en todo el bosque. Esperan múltiples manifestaciones, concluyó Reed. Una fotografía en particular llamó la atención de Mike. Su abuelo, junto a un equipo de investigación en 1964, examinando un equipo similar al que Sofía manejaba ahora. Entre el equipo se encontraba un joven coronel Wilson. Wilson ha estado involucrado desde el principio. Mike se dio cuenta de que él cree que estos fenómenos pueden utilizarse como arma. Reed dijo que el desplazamiento temporal tenía una aplicación militar. Eso es una locura, objetó Mike. Por lo que hemos visto, estos eventos no pueden controlarse. Precisamente por eso dejé el programa, confirmó Reed. Intentar manipular los límites temporales podría crear inestabilidades catastróficas. El equipo de Sofía emitió de repente una alarma aguda, un pico de energía masivo en el lugar del vagón. En la transmisión del satélite de James, vieron cómo una luz brillante brotaba de debajo de la cúpula de contención del ejército. Incluso a kilómetros de distancia,
Podían ver el dosel del bosque iluminado por un resplandor azul pulsante. Están acelerando el proceso, dijo Reed, con evidente horror en su voz, usando el equipo para amplificar el fenómeno natural. ¿Por qué se arriesgarían a eso?, preguntó Mike. Porque no están tratando de contenerlo, se dio cuenta Reed. Quieren abrir la puerta lo suficiente como para enviar algo a través de ella. La radio de la cabaña, que había estado emitiendo estática, de repente se aclaró. La voz de un niño emergió del altavoz. «Hola, ¿alguien puede oírme? Me llamo Elijah Aldrich. Creo que estoy perdido entre el tiempo». Mike miró la radio conmocionado mientras los instrumentos de Sofía confirmaban lo imposible. Estaban recibiendo una transmisión de 1894. Afuera, el cielo nocturno se llenó de las luces fugaces del comienzo de la lluvia de meteoritos Perseid. A medida que cada meteoro trazaba su trayectoria por los cielos, el bosque parecía brillar, y la realidad se desvanecía a medida que el pasado y el presente comenzaban a fusionarse. «Elijah, soy Mike Callahan. ¿Me oyes?». Mike habló por la radio, con voz firme a pesar de lo imposible de la conversación. Se oyó un crujido estático. Entonces volvió la voz del niño. «Sí. ¿Quién eres? ¿Eres del futuro?». Los cuatro adultos intercambiaron miradas de asombro. Los instrumentos de Sofía grabaron la transmisión mientras James ajustaba las imágenes satelitales para monitorear la actividad militar alrededor del lugar donde se encontraba la carreta. «Soy guardabosques», respondió Mike con cautela. «¿Qué ves a tu alrededor, Elijah?». «Árboles, luces extrañas». MP desapareció cuando aparecieron las luces. «Estoy escondido en un árbol hueco». La voz del niño temblaba ligeramente. «Los soldados no pueden verme». «Soldados». Reed se inclinó hacia adelante. «Hay soldados en tu época. Hombres con uniformes extraños. Tienen máquinas que brillan. Nos están buscando». Una pausa. «¿Vienes a ayudarme?». Mike sintió un nudo en el pecho por una emoción inesperada. «Sí, Elijah, te ayudaremos». La transmisión terminó abruptamente cuando el equipo de Sofía echó chispas. «Se ha perdido la conexión», informó. «Pero esto lo confirma. Están ocurriendo eventos temporales paralelos en ambos periodos. Necesitamos más información», decidió Reed. Los registros históricos podrían revelar el patrón. Condujeron hasta la Sociedad Histórica de Pinnerest, una casa victoriana reconvertida situada en la calle principal de la ciudad. A esas horas tan tardías, estaba cerrada, pero Mike sabía que Martha Jenkins, la anciana conservadora, vivía en un apartamento en la planta superior. Martha respondió a la llamada de Mike con una bata descolorida y el pelo blanco recogido en una trenza suelta. Abrió mucho los ojos al ver al grupo en la puerta, pero sin dudar dijo: «¿Habéis encontrado algo en el bosque? Entrad». Dentro de su pequeño apartamento, decorado con fotografías y objetos históricos, Martha escuchó su breve explicación, asintiendo de vez en cuando como si confirmara sospechas que tenía desde hacía mucho tiempo. «La sociedad ha mantenido registros separados», explicó, y los llevó al piso de abajo, a la sala de investigación del museo. Abrió un armario oculto detrás de una estantería giratoria. Todas las desapariciones, todas las anomalías temporales reportadas en Blackwater desde su fundación. Los documentos que contenía, diarios, cartas, recortes de periódico, narraban siglos de acontecimientos inexplicables. Un diario de tramperos de 1847 describía a unos compañeros que se escondieron detrás de unos árboles y nunca volvieron a aparecer. Un equipo de topógrafos de 1872 informó de días de tiempo perdido. En 1925, un grupo escolar desapareció durante una lluvia de meteoritos y 3 niños reaparecieron semanas más tarde sin recordar dónde habían estado. «El patrón se repite aproximadamente cada 30 años», explicó Martha, extendiendo una línea de tiempo sobre la mesa, siempre durante una actividad meteorítica significativa. Reed teorizó que los Perceids, más comúnmente las lluvias de meteoritos, son catalizadores, eventos astronómicos que debilitan la frontera temporal. Mike estudió un periódico de 1943, el mismo año del incidente de su abuelo, que informaba de extrañas luces en Blackwater durante una lluvia de meteoritos. El ejército también había acordonado la zona entonces, alegando un derrame de combustible de aviación. Se dio cuenta de que llevaban décadas gestionando estos eventos. «Contención y encubrimiento», asintió Martha con severidad. «Tu abuelo no fue el primer Callahan involucrado, Mike.
Ella le entregó una frágil carta fechada en 1894. La había escrito Thomas Aldrich antes de su viaje al oeste. La carta, dirigida a las autoridades de la ciudad, mencionaba la consulta con el doctor Samuel Callahan sobre los fenómenos forestales y expresaba la esperanza de que la alineación celeste revelara caminos, como sugería la investigación del Dr. Callahan. Samuel Callahan, susurró Mike. Mi tatarabuelo. Era médico en Springfield y astrónomo aficionado que documentó sucesos extraños durante las lluvias de meteoritos, confirmó Martha. La familia Aldrich lo buscó específicamente antes de su viaje. Las piezas encajaron en la mente de Mike. La familia Aldrich no desapareció por casualidad. Estaban tratando deliberadamente de acceder al fenómeno temporal. Con la guía de tus antepasados, añadió Reed, la conexión de tu familia se remonta al principio. Martha recuperó un último documento, una fotografía tipo Jerai, en la que aparecían Samuel Callahan y Thomas Aldrich. Entre ellos estaba el joven Elijah, sosteniendo el caballo de juguete de madera que Mike había visto en el vagón. El niño es la clave, dijo Martha en voz baja. Los registros históricos mencionan constantemente que los niños son más sensibles a las fronteras temporales. Ven lo que los adultos no pueden ver. El equipo de Sofía se activó de repente, detectando fluctuaciones de energía. Está sucediendo de nuevo. Se estaban formando múltiples puntos focales por todo el bosque. En la transmisión por satélite de James, vieron cómo las unidades militares se apresuraban a responder a los nuevos fenómenos luminosos que aparecían a kilómetros del lugar donde se encontraba el carro. Wilson no puede controlarlo, dijo Reed. Al intentar amplificar el sitio principal, se ha desestabilizado todo el límite temporal. Sonó el teléfono de Mike. Era el número de su hija Ellie. Respondió con inquietud. Papá. Su voz temblaba. Tommy se despertó gritando que había un niño perdido en el bosque. Dice que el niño necesita nuestra ayuda. Una pausa. Ha hecho este dibujo. Ella envió una imagen que apareció en la pantalla de Mike. Un dibujo infantil rudimentario de un vagón de madera rodeado de luces con una pequeña figura escondida en un árbol hueco. En la esquina, escrito con letras temblorosas, Elijah. Vamos a ir a buscarte, dijo Mike, tomando una decisión inmediata. Mantén a Tommy a salvo. Cuando salieron de la sociedad histórica, el cielo nocturno resplandecía con una actividad meteorítica sin precedentes. Cada estela de luz parecía transformar momentáneamente la familiar ciudad. Los edificios parpadeaban entre estructuras actuales y de la época de la frontera. Los coches modernos aparecían brevemente como carruajes tirados por caballos. La frontera entre los tiempos se está derrumbando, advirtió Reed, y tenemos niños conectados a lo largo de 130 años que pueden ser los únicos que puedan ayudarnos a repararla. Ellie, la hija de Mike, vivía en una modesta casa suburbana a 30 millas de Pinehurst. Cuando llegaron, la lluvia de meteoritos se había intensificado. Rayos de luz cruzaban el cielo en cantidades sin precedentes. Las distorsiones temporales se propagaban visiblemente por el paisaje. La autopista moderna aparecía brevemente como un camino de tierra. Las gasolineras parpadeaban como herrerías antes de volver al presente. Ellie abrió la puerta antes de que pudieran llamar. Su expresión era una mezcla de miedo y alivio. A sus 42 años, tenía los ojos decididos y el comportamiento cauteloso. Las noticias informan de fenómenos atmosféricos, pero Tommy dice que son las épocas mezclándose. ¿Dónde está?, preguntó Mike, abrazando brevemente a su hija. En el salón. No ha dormido. No deja de hacer dibujos y dice que alguien llamado Elijah necesita ayuda. Tommy estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, rodeado de docenas de dibujos, todos ellos representando variaciones del carro, el bosque o un niño pequeño escondido dentro de un árbol hueco. A sus 8 años, Tommy se parecía a las fotos del abuelo de Mike, con la misma expresión seria y la misma mirada analítica. Levantó la vista cuando entraron. Abuelo, lo encontré en mis sueños. Está asustado. Mike se arrodilló junto a su nieto. Tommy, esto es muy importante. ¿Qué te dijo exactamente Elijah? Dijo que los soldados de su época están buscando algo que llaman el artefacto. Creen que su familia lo trajo al bosque. Tommy seleccionó un dibujo específico y se lo entregó a Mike. Me mostró esto, el crayón. La ilustración representaba un caballo de juguete de madera idéntico al que Mike había visto en la fotografía con Elijah y en los diarios. Descripción de lo que se había colocado sobre la tumba de Josiah Aldrich. El caballo de madera. Mike murmuró.
Reed examinó el dibujo. Los juguetes infantiles a menudo absorben energía emocional. En los eventos de desplazamiento temporal, los objetos con fuertes vínculos emocionales pueden convertirse en conductos entre períodos. Elijah dice que no pertenece a su época, continuó Tommy con la certeza directa de la infancia. Su padre lo hizo, pero la madera provenía de un árbol que aún no se había caído. Los instrumentos de Sofía registraron fluctuaciones de energía en toda la casa. Ahora se está comunicando activamente con Elijah. La conexión temporal es más fuerte a través de él. Mike recuperó el diario de Aldrich y abrió la entrada sobre el entierro de Josiah. Thomas Aldrich escribió que enterraron a Josiah bajo un pino alcanzado por un rayo y que Elijah colocó su caballo de madera sobre la tumba. «Sé dónde está ese árbol», dijo Tommy de repente. «Puedo verlo cuando Elijah me muestra el bosque». Reed y Mike intercambiaron miradas. «Si pudiéramos recuperar el juguete», sugirió Reed, «podría ayudar a estabilizar la frontera temporal, devolver algo a su tiempo adecuado». «También es lo que busca Wilson», intervino Ellie. «Estos soldados», mencionó Elijah, «están buscando en 1894 el mismo objeto al que el ejército está tratando de acceder ahora». «Operaciones simultáneas a través del tiempo», confirmó James, comprobando las imágenes satelitales. «El equipo de Wilson está ampliando su perímetro de búsqueda alrededor del lugar donde se encuentra el carro». Mike le mostró a Tommy la fotografía de su tatarabuelo con Thomas y Elijah Aldrich. «Tommy, ¿reconoces a alguien aquí?» El niño la estudió y luego señaló directamente a Samuel Callahan. «Es el médico que les dijo dónde encontrar la puerta entre los tiempos». El padre de Elijah no le creyó, pero Elijah sí. «¿Qué puerta, Tommy?», preguntó Mike con delicadeza. «La puerta que se abre durante la lluvia de estrellas». Tommy comenzó un nuevo dibujo que representaba un enorme árbol nudoso, diferente a cualquier especie actual en Blackwater, el árbol más antiguo del bosque. Ya era antiguo cuando llegaron los primeros pobladores. Elijah dice que crece en ambos tiempos a la vez. A través de la ventana de la sala de estar, la lluvia de meteoritos se intensificó aún más. Cada rayo de luz ahora causaba distorsiones visibles. La realidad misma parecía ondular y fluctuar. Las fotografías familiares en las paredes de Ellie parpadeaban. Las imágenes cambiaban sutilmente con cada fluctuación. «La inestabilidad temporal se está acelerando», informó Sofía, comprobando sus instrumentos. «Se están formando múltiples puntos de convergencia en toda la región. Tenemos que actuar rápido», instó Reed. «Encontrar el caballo de madera antes que el equipo de Wilson». Ellie recogió los dibujos de Tommy. «Yo también voy. Mi hijo está involucrado ahora». Mike no discutió. La conexión de la familia Callahan con estos acontecimientos abarcaba 5 generaciones, de Samuel a Edward, de Mike a Ellie y a Tommy. Fuera lo que estaba pasando, todos formaban parte de ello. Mientras se preparaban para marcharse, Tommy se quedó repentinamente paralizado, con la mirada perdida. Elijah dice, «Los soldados han encontrado el carro. Lo están desmontando. Las luces se están enfadando». En la transmisión por satélite de James, vieron cómo el personal militar invadía el lugar de contención. La iluminación azul que rodeaba el vagón se había intensificado y ahora pulsaba con evidente inestabilidad. «Wilson está manipulando fuerzas que no comprende», dijo Reed con severidad. «Tenemos que encontrar ese juguete y reunirlo con el vagón antes de que ambos periodos de tiempo colapsen por completo». Tommy agarró la mano de Mike. «Date prisa, abuelo. Elijah dice que cuando caiga la gran estrella, la puerta se abrirá por completo. Después de eso, los tiempos se romperán para siempre». Afuera, entre los innumerables meteoritos que cruzaban el cielo, un objeto significativamente más grande trazó una estela directamente sobre sus cabezas. La cuenta atrás celestial hacia la catástrofe temporal había comenzado. 2 puestos de control militares bloqueaban las carreteras principales hacia el bosque de Blackwater, pero Mike conocía íntimamente la zona salvaje. Guió su convoy de 2 vehículos por senderos forestales olvidados, con los faros apagados, navegando por memoria y por el inquietante resplandor azul que ahora emanaba de lo profundo de los árboles. «Los límites temporales son más delgados cerca del agua», explicó Reed, mientras aparcaban cerca de un pequeño arroyo que les llevaría más allá del perímetro militar. La corriente fluida interrumpe el campo cronométrico. Vadeaban por agua que les llegaba hasta los tobillos. Mike llevaba a Tommy a caballito y Ellie les seguía de cerca. El equipo de Sofía
sellado en estuches impermeables, registraba lecturas de energía cada vez más erráticas a medida que se adentraban en el bosque. Las distorsiones están ahora por todas partes, susurró James, cuya cámara termográfica revelaba extrañas anomalías entre los árboles. Mirad la pequeña pantalla. Figuras humanas translúcidas aparecieron brevemente entre el bosque moderno. Pioneros con ropa de época, caminando por senderos que ya no existían, acampando cerca de arroyos que habían cambiado de curso durante el último siglo. Las señales térmicas aparecían y desaparecían, visibles durante apenas unos segundos antes de desvanecerse. Ecos temporales, explicó Reed. Breves intersecciones entre el pasado y el presente. Tommy señaló un grupo concreto de señales de calor. Son ellos, la familia Aldrich. La cámara reveló 3 figuras distintas. Un hombre, una mujer y un niño pequeño, que se movían apresuradamente por el bosque de 1894, que se superponía temporalmente al paisaje actual. Parecían asustados, mirando frecuentemente por encima del hombro. «Están huyendo de algo», señaló Ellie. «De los soldados», confirmó Tommy. Elijah dice que unos hombres con uniformes extraños aparecieron después de que se encendieran las luces. Se apoderaron del lugar donde estaba el carro. Las imágenes térmicas mostraron de repente nuevas figuras que perseguían a la familia. Hombres con lo que parecían ser uniformes militares de finales del siglo XIX, que llevaban equipo anacrónico para su época. La operación de Wilson se extiende a ambos periodos de tiempo, se dio cuenta Reed. Han estado manipulando estos acontecimientos desde ambos extremos de la distorsión temporal. Tommy tiró de la manga de Mike. «Abuelo, Elijah dice que nos demos prisa». Se esconden cerca del árbol del rayo. El camino del arroyo terminaba en un pequeño claro dominado por un pino centenario, con la parte superior del tronco ennegrecida por un antiguo rayo. A pesar de estar documentado en registros de 1894, el árbol seguía en pie, retorcido e inmenso. «Imposible», murmuró Mike, examinando el pino centenario. «Este árbol debería haber muerto y caído hace décadas. Existe simultáneamente en múltiples periodos de tiempo», sugirió Reed. «Al igual que la carreta, está anclado a través de la frontera temporal». Tommy caminó directamente hacia las enormes raíces expuestas sobre el suelo. «Aquí, Josiah está enterrado justo aquí». El suelo no mostraba signos de alteración para el observador casual, pero el ojo entrenado de Mike notó sutiles indicios de alteración del suelo que nunca se habían resuelto por completo a lo largo de las décadas. Utilizando una pequeña pala plegable de su mochila de guardabosques, comenzó a excavar con cuidado donde Tommy le indicó. Los instrumentos de Sophia registraron un aumento de las fluctuaciones de energía, una intensificación de la convergencia temporal, la superposición de múltiples periodos de tiempo. El bosque que los rodeaba parpadeaba entre estados. Los árboles modernos eran sustituidos momentáneamente por versiones más jóvenes de sí mismos. Los patrones del sotobosque cambiaban. Figuras fantasmales aparecían y desaparecían entre los troncos. La pala de Mike golpeó algo sólido. Tras retirar con cuidado la tierra, descubrió un cráneo humano. Los restos de Josiah Aldrich, enterrados durante 130 años, pero perfectamente conservados. La estasis temporal protegió el lugar de enterramiento, observó Reed. Al igual que con el contenido del carro, Tommy se arrodilló junto a la excavación. Con las manos debajo, Mike movió suavemente los restos óseos, revelando los brazos cruzados de la posición de enterramiento. Debajo de los dedos huesudos yacía el caballo de juguete de madera, con sus detalles tallados intactos a pesar del paso del tiempo. Cuando Mike levantó el juguete, una voz infantil gritó desde cerca. «¡Lo has encontrado!». Se volvieron y vieron a un niño vestido con ropa de pionero de pie al borde del claro, visible no como una señal térmica, sino como una había cruzado parcialmente la frontera temporal. «Tommy», llamó el niño, cuya forma oscilaba entre la solidez y la transparencia. «Vienen los soldados, de ambos bandos». Tommy corrió para situarse cerca de su homólogo temporal, y los dos niños casi se tocaron a través de la división de un siglo. «Les he hablado del caballo», dijo Elijah. «Vamos a arreglar la puerta. Tienes que volver a colocarla en el momento adecuado», instó Elijah, cuya imagen se volvía cada vez más inestable. «Mi amigo lo hizo con madera que no pertenece aquí». La advertencia del chico se vio interrumpida por el sonido distintivo de los rotores de un helicóptero que se acercaba y, al mismo tiempo, el estallido de rifles del siglo XIX
procedentes de otra dirección. Los equipos de Wilson se han reunido, advirtió Reed. En ambos periodos, las imágenes por satélite de James mostraban unidades militares acercándose a su posición desde múltiples direcciones. Más inquietante aún, las imágenes térmicas revelaban ahora a soldados del siglo XIX avanzando a través del bosque superpuesto de su propia época. Mike agarró el caballo de madera, revelando un calor inesperado que pulsaba desde el interior del objeto tallado. Tenemos que llegar al carro. Es el punto focal de la distorsión temporal. La forma de Elijah parpadeó más violentamente. Date prisa. Cuando cayó la gran estrella, su imagen se disolvió por completo antes de que pudiera terminar. Tommy miró el espacio donde había estado su amigo. La frontera se está rompiendo, abuelo. No tenemos mucho tiempo. Los meteoritos sobre sus cabezas se habían intensificado aún más, y entre ellos, el objeto más grande brillaba ahora con más intensidad, con una trayectoria que lo llevaba directamente sobre el bosque de Blackwater. Cuando alcanzara su cenit, la frontera temporal llegaría a su punto más débil, lo que permitiría restaurar la separación adecuada o colapsar por completo en el caos. Por aquí, susurró Mike, alejando al grupo de los sonidos cada vez más cercanos de las fuerzas militares modernas y del siglo XIX. Agarró el caballo de madera con una mano y los pequeños dedos de Tommy con la otra, en lugar de dirigirse hacia el lugar donde se encontraba el carro principal, donde se centraba la operación principal de Wilson. Mike los guió hacia la parte más antigua de Blackwater. Allí, las imponentes secuoyas eran anteriores a la colonización europea, y sus enormes troncos creaban espacios similares a catedrales entre ellos. Los indígenas locales evitaban esta zona durante las lluvias de meteoritos, explicó Mike. Recordó la información de orientación de los guardabosques que rara vez se compartía con el público. Lo llamaban el lugar donde se cruzan los tiempos. «Nos estás llevando a las cuevas», se dio cuenta Reed, y sus ojos se iluminaron al reconocerlo. Mike asintió. «Si no podemos acercarnos directamente al carro, tenemos que entender lo que está pasando». Las cuevas contienen los registros más antiguos de estos fenómenos. La estrecha entrada de la cueva estaba oculta detrás de una formación natural de rocas, accesible solo para aquellos que conocían su existencia. El servicio forestal había documentado el lugar, pero lo mantenía restringido para proteger tanto los artefactos como al público de las extrañas anomalías electromagnéticas que afectaban periódicamente a la zona. Al entrar, los instrumentos de Sophie registraron fluctuaciones temporales más fuertes. «La frontera es más delgada aquí», confirmó. James instaló luces portátiles que iluminaban las paredes cubiertas de dibujos al óleo y al carbón creados siglos o incluso milenios antes. Las obras de arte representaban figuras humanas de pie bajo rayos de luz que caían del cielo. Un árbol enorme que parecía conectar la tierra y los cielos, y una puerta circular entre mundos diferentes. «Los pueblos indígenas lo sabían», murmuró Reed, examinando las imágenes con reverencia. Documentaron los fenómenos temporales mucho antes de que la ciencia moderna los reconociera. Una sección mostraba pequeñas figuras humanas colocando objetos en un círculo central con líneas de fuerza que conectaban los objetos tanto con el cielo como con el gran árbol. Un ritual, sugirió Reed, en el que se utilizaban objetos significativos para sellar la frontera durante los acontecimientos celestiales. Tommy se acercó a una pintura específica que mostraba a un niño de pie entre dos mundos, con una mano en cada uno. «Eso es lo que Elijah y yo tenemos que hacer», dijo con certeza. «Tenemos que estar juntos en la puerta». Ellie colocó sus manos sobre los hombros de Tommy de forma protectora. «Eso es demasiado peligroso. No sabemos lo que podría pasar». «En realidad», intervino Reed, estudiando los símbolos cercanos, «tu hijo podría tener razón». Trazó caracteres antiguos junto a la imagen. Joseph Whitecloud tradujo algunos de estos glifos antes de que los militares lo expulsaran del equipo de investigación. Describen espíritus gemelos que pueden reparar la ruptura entre los mundos. Mike estudió el caballo de madera que tenía en la mano, sintiendo cómo su calor antinatural latía con más fuerza. «Este juguete está conectado a ambos tiempos. Thomas Aldridge lo talló para Elijah, pero según Tommy, la madera procedía de un árbol que aún no había caído en 1894. Un objeto paradójico», confirmó Sofía, escaneándolo con sus instrumentos. «Existe en un estado cuántico de incertidumbre temporal.
Otra pintura representaba a humanos colocando objetos paradójicos similares en las raíces del gran árbol, aparentemente reparando el daño en la frontera temporal. Los pueblos indígenas utilizan las anomalías temporales para mantener el equilibrio, explicó Reed. Cuando los objetos cruzaban entre épocas, los devolvían para restablecer la separación adecuada. La cueva tembló ligeramente cuando un meteoro particularmente brillante pasó por encima. El polvo y las pequeñas piedras cayeron del techo a medida que se intensificaban las distorsiones temporales. Wilson está tratando de forzar los límites, informó James, mientras revisaba las imágenes satelitales en su tableta. Están utilizando algún tipo de dispositivo de amplificación en el lugar donde se encuentra el vagón. En las imágenes, el personal militar había rodeado el vagón con equipo avanzado. Las lecturas de energía mostraban que se estaba dirigiendo una gran cantidad de energía al punto de convergencia temporal. Están tratando de crear una puerta estable, se dio cuenta Reed. Una conexión permanente entre periodos de tiempo que puedan controlar. ¿Por qué?, preguntó Ellie. ¿Qué podría justificar este riesgo? Ventaja militar, respondió Reed con severidad. Imagina desplegar tecnología del futuro en el pasado o extraer recursos a través del tiempo sin consecuencias. Una sección final de pinturas rupestres mostraba el resultado catastrófico de tal interferencia. Los grandes árboles astillándose, figuras humanas esparcidas por paisajes fragmentados, estrellas cayendo de cielos destrozados. Si la frontera se derrumba por completo, ambos periodos de tiempo sufrirán daños irreparables, advirtió Reed. Las leyes físicas se romperían al intentar ocupar el mismo espacio realidades contradictorias. Tommy señaló una pequeña ensenada más profunda en el sistema de cuevas, donde un rayo de luz de luna penetraba a través de una claraboya natural. Tenemos que ir allí. Ahí es donde la puerta es más delgada. Mike dudó, dividido entre proteger a su familia y hacer frente a la crisis creciente. El entrenamiento de los guardabosques hacía hincapié en la precaución y el procedimiento, pero nada en su experiencia le había preparado para un colapso temporal. Su decisión se vio forzada cuando los focos militares barrieron la entrada de la cueva. Los equipos de Wilson les habían rastreado. Están utilizando la firma temporal del juguete para localizarnos, advirtió Sofía, comprobando sus instrumentos a través de la estrecha entrada de la cueva. Vieron a soldados con equipo táctico moderno avanzando desde una dirección, mientras que figuras con uniformes militares del siglo XIX se acercaban desde otro ángulo. Dos fuerzas separadas por 130 años convergiendo en la misma ubicación física. La ensenada, decidió Mike, llevándolos más profundamente al sistema de cuevas. Si los indígenas pudieron estabilizar la frontera, tal vez nosotros también podamos. Detrás de ellos, voces de dos siglos diferentes gritaban órdenes de rendirse. A medida que las paredes de la realidad entre el pasado y el presente seguían erosionándose, la cueva se abrió a una cámara abovedada donde estalagmitas y estalactitas creaban columnas naturales alrededor de un estanque central de agua tranquila. La luz de la luna se filtraba a través de una grieta en el techo, incidiendo en la superficie del agua y reflejando una luminiscencia azul en todo el espacio. Los indígenas llamaban a esto el estanque espejo, explicó Mike. Las leyendas locales afirman que muestra reflejos de diferentes épocas. Como si confirmara sus palabras, la superficie del estanque se onduló sin ninguna perturbación física. En sus profundidades, vislumbraron imágenes borrosas de la misma cámara a lo largo de diferentes épocas, ceremonias indígenas, exploradores coloniales y, lo más sorprendente, un hombre con un uniforme del Ejército del Aire de los años 40, haciendo bocetos detallados de las pinturas rupestres. «Abuelo», susurró Mike, reconociendo al teniente Edward Callahan. El reconocimiento le trajo un recuerdo. Mike abrió un compartimento oculto en su mochila de guardabosques y sacó un pequeño diario de cuero que llevaba consigo desde hacía décadas, sin entender muy bien por qué. Su abuelo se lo había entregado en su lecho de muerte con instrucciones de que lo guardara en el bosque. «Creo que es hora de que sepamos la verdad», dijo Mike, abriendo el diario por primera vez. Las páginas descoloridas contenían la meticulosa documentación de Edward Callahan sobre los fenómenos temporales de las pinturas rupestres, coincidían con las paredes que las rodeaban, acompañados de notas que correlacionaban los eventos astronómicos con las perturbaciones temporales. Una entrada destacaba, 17 de junio de 1943.
El carro de Aldrich se ha manifestado parcialmente de nuevo durante la lluvia de meteoritos. La División de Ciencias Militares ha establecido un perímetro de investigación. No han comprendido que los intentos de manipular el límite solo lo desestabilizan aún más. Me he puesto en contacto con Joseph Whitecloud, cuyos antepasados mantuvieron el equilibrio a través de ciclos de cuidadosa observación y de evolución de objetos desplazados. El papel de la familia Callahan como guardianes temporales no fue elegido, sino heredado a través de la participación inadvertida de Samuel con la familia Aldrich. Su investigación sobre las anomalías astronómicas los llevó a Blackwater durante los Perseids de 1894, lo que desencadenó el evento de desplazamiento más significativo de la historia registrada. Me temo que circunstancias similares se están alineando de nuevo. La obsesión de Wilson por convertir el desplazamiento temporal en un arma se vuelve cada vez más peligrosa. No puede aceptar que algunos límites nunca debieron cruzarse. Mike levantó la vista del diario, comprendiendo todo. Mi abuelo no solo estaba estudiando el fenómeno, estaba tratando de proteger el límite. Reed asintió con severidad. Muchos científicos del programa reconocieron los peligros. Los intereses militares se impusieron. Los instrumentos de Sofía registraron fluctuaciones energéticas masivas. La convergencia temporal está alcanzando niveles críticos. Múltiples realidades se superponen simultáneamente en el reflejo de la piscina. Ahora veían a la familia Aldrich apiñada en la misma cueva en 1894. Elijah agarraba la mano de su madre mientras Thomas se colocaba protectivamente delante de ellos. Soldados del siglo XIX registraban los pasadizos cercanos. Ahora están aquí. En su época, dijo Tommy, escondiéndose, igual que nosotros. El niño se acercó al borde de la piscina y se arrodilló para tocar la superficie del agua. Las ondas se extendían hacia afuera en patrones imposibles, moviéndose en contra de las leyes físicas. Elijah, llamó Tommy en voz baja, tenemos tu caballo. La superficie del agua se abombó hacia arriba, formando una cúpula que reflejaba la luz de la luna en patrones prismáticos. A través de esta membrana luminosa apareció el rostro de Elijah, ya no como una firma térmica o una aparición translúcida, sino aparentemente físico a pesar de la división temporal. Tommy, respondió el niño pionero, con una voz que resonaba de forma extraña. Los soldados han encontrado nuestra carreta. La están desmontando, buscando algo. La madera, se dio cuenta Mike, examinando el caballo de juguete. La madera específica con la que está tallado este juguete es lo que quieren. Reed miró de cerca el caballo de madera. Parece ser Pacific Yew, una especie conocida por contener propiedades moleculares inusuales. En el siglo XX, se convirtió en un elemento crucial para los medicamentos contra el cáncer. En el siglo XIX, ciertas tribus indígenas la consideraban sagrada por sus cualidades resistentes al paso del tiempo. Ellie tocó la talla. Así que este juguete está hecho de madera con propiedades temporales naturales, talladas a lo largo del tiempo por Thomas Aldrich, utilizando materiales que no existían en su época. Un objeto paradójico perfecto, confirmó Reed. Ni completamente de 1894, ni de nuestra época. Los sonidos de los soldados que buscaban se acercaban, botas y voces de 2 siglos diferentes convergiendo en su ubicación. ¿Cómo lo arreglamos?, preguntó Mike, mirando del diario a la piscina y al caballo de juguete. La última entrada del diario proporcionaba una pista. La frontera solo puede repararse devolviendo los objetos desplazados a su época correspondiente mediante una acción sincronizada por ambas partes. Lo que existe en 2 épocas debe ser reunido por aquellos que comparten lazos sanguíneos a través de la división. Cuando la alineación celestial alcanza su punto álgido, la convergencia momentánea permite que la materia pase completamente entre épocas si es guiada por almas conectadas. Almas conectadas, murmuró Mike, mirando a Tommy. Tú y Elijah compartís una conexión a través del tiempo, al igual que los Callahan y los Aldrich han estado conectados desde 1894. Tommy asintió solemnemente. Tenemos que devolver el caballo en el mismo momento exacto en ambos tiempos. Eso requeriría acciones sincronizadas a través de una división de 130 años, objetó Reed. ¿Cómo podríamos coordinarnos? Fue interrumpido por la superficie de la piscina que estalló hacia arriba en una columna de agua brillante. El líquido desafió la gravedad, estirándose hacia la luz de la luna,
fluyendo a través de la grieta del techo. Dentro de este pilar imposible, el agua parecía contener el reflejo del cielo nocturno, con el meteoro más brillante ahora directamente sobre sus cabezas. La puerta se está abriendo, susurró Tommy, extendiendo su mano hacia la columna de agua. Desde el otro lado de la división temporal, la mano de Elijah se extendió para encontrarse con la suya. En el momento en que los dedos de Tommy tocaron los de Elijah, a través del portal acuoso, una pulsación de energía se irradió hacia afuera. Las paredes de la cueva vibraron mientras la realidad misma se estremecía ante la conexión directa entre los períodos de tiempo. La convergencia temporal se estabiliza, informó Sofía, cuyos instrumentos mostraban patrones que nunca había visto antes. Están creando una interfaz controlada entre periodos. Las manos del niño permanecieron conectadas a través de la brillante columna de agua, ni completamente en 1894, ni en el presente, sino existiendo en el umbral entre los tiempos. El caballo de madera en la mano de Mike latía con un calor creciente, resonando con el campo de energía que rodeaba a los niños. «El juguete quiere ir a casa», dijo Tommy, su voz superponiéndose extrañamente a la de Elijah, mientras hablaban al unísono a través de los siglos. «Pero primero hay que ver cómo se expande la superficie de la piscina, cómo crece el portal acuático. En sus profundidades se formaban imágenes, no reflejos, sino ventanas a otros momentos en el tiempo. Vi a su abuelo con su uniforme de Air Corps de pie al borde de la misma piscina décadas antes. El teniente Edward Callahan sacó una brújula de su bolsillo, idéntica a la que Mike había llevado durante toda su carrera como Ranger. «Esa es mi brújula», susurró Mike incrédulo. «Es el mismo objeto que existe en múltiples periodos de tiempo», explicó Reed. «Al igual que el caballo de madera, es un objeto paradójico que nunca sigue una trayectoria lineal a través del tiempo». La visión cambió para mostrar a Samuel Callahan en 1894, pasando la misma brújula a Thomas Aldrich antes de su fatídico viaje. «Úsala para encontrar el punto de convergencia durante la lluvia de meteoritos», instruyó Samuel. «Pero recuerda, lo que cruza debe regresar eventualmente». Mike sacó la brújula del bolsillo y el instrumento giró violentamente en presencia de la distorsión temporal. Siempre había creído que había pasado de generación en generación en su familia, sin preguntarse nunca por qué no parecía envejecer ni desgastarse a pesar de décadas de uso. «Me ha guiado toda mi vida», se dio cuenta Mike, atraéndome de vuelta a Blackwater hasta este momento. El portal acuoso volvió a ondularse, revelando al coronel Wilson en 1943, descubriendo la brújula entre las posesiones de Edward Callahan. Su rostro más joven mostraba la misma fría determinación que su homólogo actual. «Estos objetos son la clave», declaró el joven Wilson. «Los items que existen simultáneamente en diferentes marcos temporales pueden utilizarse para estabilizar un paso permanente». La visión avanzó hasta el presente, donde el Wilson moderno dirigía a su equipo en el lugar donde se encontraba la carreta. Habían desmontado partes del carro, examinando específicamente la madera utilizada en su construcción. «El carro Aldrich contiene múltiples objetos paradójicos», explicó Reed, observando cómo se desarrollaba la escena en el portal. «Wilson cree que puede utilizarlos para crear una puerta permanente entre épocas, un corredor fijo para trasladar militares, tecnología y personal a través de la frontera temporal. Pero eso destruiría ambos periodos», objetó Ellie. «No le importa», respondió Reed con severidad. «Solo ve la ventaja táctica». Los sonidos de los soldados que buscaban se hicieron más fuertes en los pasadizos de la cueva. Tanto las fuerzas modernas como sus homólogos del siglo XIX convergieron en su ubicación, atraídos por la enorme señal de energía del portal temporal. «Se nos acaba el tiempo», advirtió James mientras vigilaba su aproximación con su equipo. A través del portal, podían ver a Emma y Thomas Aldrich protegiendo a su hijo mientras éste mantenía su conexión con Tommy a través del tiempo. «¿Qué hacemos?», preguntó Ellie, con evidente temor por su hijo en su voz. Mike miró de la brújula al caballo de madera y a los niños conectados. El diario de su abuelo mencionaba una acción sincronizada en ambos lados y almas conectadas. «Tommy», dijo Mike, acercándose al portal, «tú y Elijah tenéis que coger el caballo juntos en el mismo momento exacto y devolverlo a su época correcta». «Pero, ¿cuál es su época correcta?», preguntó Ellie.
Si fue tallado en 1894, pero con madera que no existía entonces, la mente científica de Reed comprendió la solución primero. No pertenece a ninguno de los dos periodos de tiempo. Necesita existir completamente fuera del tiempo lineal. La brújula de Mike dejó de girar erráticamente de repente y apuntó directamente al enorme árbol representado en las pinturas rupestres indígenas. El árbol guardián, el que existe en todos los tiempos simultáneamente. Tenemos que enterrarlo aún sincronizada con la de Elijah. En ambos tiempos a la vez, Mike asintió, comprendiendo lo que estaba pasando. El árbol existe fuera del flujo temporal normal, un punto fijo en el bosque a lo largo de los siglos. Los primeros soldados aparecieron en la entrada de la cámara, con equipo táctico moderno, en contraste con los uniformes del siglo XIX, cuando llegaron las fuerzas de ambos periodos. Simultáneamente, se aseguraron los objetos paradójicos, y llegaron órdenes idénticas de diferentes siglos. El portal se agitó violentamente cuando se levantaron las armas. La tenue conexión entre las épocas comenzó a desestabilizarse bajo la intrusión. Ahora, Tommy, instó Mike, presionando el caballo de madera en la mano de su nieto antes de que se rompiera la conexión. Tommy empujó el juguete a través del portal, con los dedos aún entrelazados con los de Elijah, durante un momento imposible. El caballo existía simultáneamente en 1894 y en la actualidad, sostenido por ambos niños mientras retiraban las manos a través de la membrana acuosa. El portal se derrumbó con una implosión atronadora, y la energía temporal se disparó hacia afuera en una onda concusiva que derribó a todos, incluidos los soldados. Cuando Mike recuperó el sentido segundos después, la piscina había vuelto a ser agua tranquila. El caballo de madera había desaparecido, pero en su mano, la aguja de la brújula apuntaba ahora firmemente hacia el norte, sin vacilar por primera vez desde que había entrado en el bosque de Blackwater, y el caos estalló en la cueva. Los soldados de la cámara, procedentes de diferentes siglos, luchaban por comprender lo que habían presenciado. El personal militar moderno y sus homólogos del siglo XIX se miraban entre sí con sorpresa y confusión. Las armas estaban medio levantadas, pero la vacilación era evidente en sus posturas. «Retírense», ordenó una voz autoritaria desde la entrada de la cámara. El coronel Wilson entró, flanqueado por personal de seguridad, con su cabello plateado brillando a la luz de la luna que se filtraba por la grieta del techo, y su postura rígida con precisión militar a pesar de sus 70 años. Simultáneamente, a través de otro pasadizo, apareció un oficial más joven con uniforme del siglo XIX, cuyos rasgos se parecían inequívocamente a los de Wilson, aunque separados por más de un siglo. «Notable», murmuró Reed. «Wilson existe en ambos periodos de tiempo, al igual que los objetos paradójicos». El anciano Wilson observó la sala y fijó su mirada en Mike. «Ranger Callahan ha interferido en una operación militar clasificada y ha sustraído artefactos temporales críticos. Me temo que tendré que detenerle a usted y a sus asociados». Mike se colocó protectora delante de Tommy y Ellie. «El límite se está estabilizando, coronel. El caballo de madera ha sido devuelto a su lugar adecuado fuera del tiempo lineal. Su experimento ha terminado». La esbelta sonrisa de Wilson no transmitía calidez. «Un objeto paradójico no me preocupa, Callahan. Hemos extraído material suficiente del carro de Aldrich para continuar». Desplegó un documento desgastado, cartas astronómicas con cálculos complejos que se remontaban a siglos atrás. Los símbolos indígenas entretejidos con notaciones matemáticas modernas creaban un documento híbrido que tendía un puente entre el conocimiento antiguo y la física cuántica. Estos cálculos predicen puntos de convergencia temporal con notable precisión. Wilson explicó: «Profesional a pesar de las circunstancias, la lluvia de meteoritos de esta noche crea las condiciones óptimas para establecer una puerta de enlace permanente». Reed dio un paso adelante. «No puede controlar un paso temporal fijo, coronel. Los indígenas comprendieron que mantener la separación entre los periodos de tiempo es esencial para que ambos permanezcan estables. Las supersticiones indígenas no me preocupan», descartó Wilson. «Mis equipos en ambos siglos se han preparado para esta oportunidad durante décadas». El Wilson más joven asintió con la cabeza a través de la división temporal que aún brillaba débilmente entre ellos, aunque ya no quedaba ninguna conexión física. Los instrumentos de Sofía registraron nuevas perturbaciones,
Se estaban formando múltiples brechas temporales en todo el bosque. La frontera seguía siendo inestable. En la transmisión del satélite de James, docenas de anomalías luminosas pulsaban a través de Blackwater. La cúpula de contención militar que rodeaba el lugar donde se encontraba la carreta brillaba con una intensidad peligrosa. ¿Qué has hecho?, exigió Mike. Simplemente he acelerado el proceso natural, respondió Wilson. La carreta de Aldrich era solo un punto de convergencia. Hemos identificado y amplificado varios otros para crear una red temporal. La expresión de Reed reflejaba una comprensión horrorizada. Pero estás tratando de crear múltiples pasajes estables entre periodos. Imagina la ventaja estratégica, continuó Wilson, dejando de lado su fachada de distanciamiento científico para revelar un auténtico fanatismo. Desplegar armas avanzadas en conflictos históricos, extraer recursos a través del tiempo sin consecuencias medioambientales en nuestro presente, mientras se destruye el tejido de la realidad en ambos periodos. Reed contó. Chica, yo ayudé a desarrollar estas teorías. Lo que estás intentando viola la física temporal fundamental, dijo Wilson, señalando a su yo más joven al otro lado de la desvanecida división temporal. Ya lo hemos conseguido. Comunicación y coordinación a lo largo de 130 años. Los pasajes permanentes son simplemente el siguiente paso. Un violento temblor sacudió la cueva, desprendiendo piedras del techo. Afuera, la lluvia de meteoritos se había intensificado hasta niveles sin precedentes. El objeto más grande estaba ahora directamente sobre sus cabezas. La convergencia está alcanzando un umbral crítico, advirtió Sofía, comprobando sus instrumentos. Todas las fronteras temporales se están desestabilizando simultáneamente. Tommy tiró de la manga de Mike, con expresión urgente. Abuelo, el caballo no fue suficiente. Elijah dice que tenemos que devolver todos los objetos paradójicos al árbol guardián. La mano de Mike se dirigió instintivamente a su brújula, entendiendo a Downing. Wilson, cualquier material que hayas extraído del vagón no pertenece a ninguno de los dos periodos de tiempo. Hay que devolverlo. La expresión de Wilson se endureció. No voy a abandonar décadas de investigación por la superstición de un niño. Otro temblor más fuerte sacudió la cueva. Aparecieron visers en las paredes mientras la propia realidad protestaba por la tensión de los periodos de tiempo superpuestos. No hay tiempo, insistió Reed. El colapso temporal está comenzando. En la tableta de James, las imágenes satelitales mostraban distorsiones que se extendían desde el bosque de Blackwater hacia afuera, carreteras que parpadeaban entre autopistas modernas y caminos de tierra, edificios que aparecían brevemente como sus contrapartes del siglo XIX. Incluso si tienes razón, admitió Wilson a regañadientes. Los materiales paradójicos están en el centro de investigación. No podemos llegar a tiempo. El entrenamiento de Mike como guardabosques tomó el control, su mente calculando distancias y rutas. El árbol guardián está a media milla de aquí, directamente alineado con la trayectoria del meteorito. El árbol existe en todos los periodos de tiempo, añadió Tommy, con certeza en su voz. Si llegamos allí cuando el gran meteorito pase directamente por encima, quizá aún podamos detener esto. El yo más joven de Wilson gritó algo desde el otro lado de la división que se desvanecía. La urgencia era evidente, a pesar de que las palabras se volvían ininteligibles a medida que la conexión se debilitaba. Dice que su carro se está rompiendo. Tommy tradujo, de alguna manera aún conectado a ambos periodos de tiempo. La madera está cambiando. Mike tomó una decisión. Años de proteger el bosque de Blackwater cristalizaron en un propósito claro. Teníamos que llegar a ese árbol con o sin la cooperación de Wilson. Otro violento temblor enfatizó sus palabras cuando trozos del techo se derrumbaron, separando al personal militar del grupo de Mike. Vamos, instó Reed. Encontraremos otra salida y nos reuniremos allí. Mike levantó a Tommy sobre sus hombros, agarró la mano de Ellie y se dirigió hacia un estrecho pasadizo que conducía hacia arriba. La aguja de su brújula ya no apuntaba al norte, sino directamente hacia el antiguo árbol guardián, la última esperanza para restaurar el equilibrio temporal antes de que la realidad se desmoronara por completo. Mike condujo a su hija y a su nieto a través del bosque a un ritmo desesperado. El terreno a su alrededor oscilaba entre el presente y 1894. Los árboles cambiaban de posición, los caminos aparecían y desaparecían.
Su brújula los guiaba sin desviarse hacia el árbol guardián, cuya aguja brillaba con la misma luminiscencia azul que ahora pulsaba en todo Blackwater. ¿Cuánto queda?, preguntó Ellie jadeando. 1/4 de milla, respondió Mike, cuyo conocimiento del bosque como guardabosques les servía incluso cuando el paisaje se transformaba a su alrededor. Justo más allá de la cresta, Tommy, todavía encaramado a los hombros de su abuelo, señaló de repente hacia un claro cercano. Mirad, Elijah y sus padres. A través de las distorsiones temporales, vislumbraron a la familia Aldrich corriendo en paralelo a su camino. Thomas llevaba a su hijo en brazos y Emma les seguía de cerca. Aunque separadas por 130 años, ambas familias corrían hacia el mismo destino, guiadas por un instinto idéntico. Ellos también saben que deben ir al árbol, explicó Tommy. Elijah se lo dijo. Mike sintió una oleada de esperanza. Si podían coordinar sus esfuerzos a través de los periodos de tiempo, tal vez aún se pudiera reparar la frontera. Cuando coronaron la cresta, un tremendo peligrosamente, y se abrió una grieta en la tierra a pocos metros de donde se encontraban. El suelo bajo sus pies parecía desgarrarse mientras las realidades temporales luchaban por imponerse. Los colapsos se aceleran, dijo Mike con gravedad. Tommy sacó unos papeles doblados de su bolsillo, los dibujos que había estado creando desde que comenzó su conexión con Elijah. Los desplegó, revelando imágenes que ahora tenían perfecto sentido. El árbol guardián, con su enorme tronco y sus ramas distintivas. La puerta temporal representaba una luz azul arremolinada y, lo más importante, ilustraciones detalladas de dónde debían colocarse objetos específicos alrededor de las raíces del árbol. No son solo dibujos, se dio cuenta Ellie, examinando las obras de arte de su hijo. Son instrucciones, asintió Tommy solemnemente. Elijah y yo lo vimos en nuestros sueños. El árbol nos lo mostró. Una ilustración representaba una brújula y otros objetos dispuestos en un patrón específico que correspondía a la estructura de las raíces del árbol. Otra mostraba a 2 niños, claramente Tommy y Elijah, de pie a ambos lados del árbol con las manos apoyadas en su corteza, conectándose de alguna manera a través del tiempo. El árbol existe en todos los tiempos a la vez, explicó Tommy con la sencillez de un niño. Puede ayudarnos a arreglarlo todo si lo hacemos bien. El sonido de los rotores de los helicópteros atravesó los caóticos ruidos del bosque. Aviones militares sobrevolaban en círculos. Los reflectores barrían las copas de los árboles mientras Wilson coordinaba los esfuerzos para encontrarlos. Están rastreando la brújula, se dio cuenta Mike, sintiendo cómo el objeto se calentaba en su mano. Otra serie de temblores sacudió el bosque mientras continuaban hacia el árbol guardián. El cielo nocturno se había convertido en un espectáculo surrealista, con meteoritos cruzándolo en cantidades sin precedentes, mientras que el objeto celeste más grande, ahora inconfundiblemente visible, se acercaba a su cenit, los más grandes casi sobre sus cabezas. Tommy advirtió, tenemos que darnos prisa. Atravesaron la maleza y llegaron a un enorme claro dominado por el árbol guardián, un coloso antiguo que eclipsaba todo lo que lo rodeaba. Su especie era imposible de identificar, ya que parecía incorporar características de secuoya, roble y otras variedades al mismo tiempo. El enorme tronco, de fácilmente 9 metros de diámetro, se elevaba cientos de metros hacia el cielo, y sus ramas más altas parecían tocar el cielo lleno de meteoritos. Lo más sorprendente era que el árbol parecía completamente estable en medio del caos temporal, sin parpadear ni cambiar entre periodos de tiempo, sino permaneciendo sólidamente presente, como si estuviera anclado fuera del tiempo normal. En su base, las enormes raíces creaban una compleja red sobre el suelo, formando aleros y cámaras naturales. La energía azul pulsaba dentro de estas estructuras de raíces, fluyendo como savia luminosa a través de la madera antigua. «Es precioso», susurró Ellie. Un Humvee militar se estrelló contra la maleza detrás de ellos. El coronel Wilson salió, flanqueado por personal armado. «Aléjese del árbol, Callahan», ordenó, con la voz amplificada por un megáfono. «Es una orden directa». Simultáneamente, al otro lado de la división temporal, aún visibles como distorsiones brillantes en el aire, soldados del siglo XIX a caballo llegaron al mismo claro. El joven Wilson desmontó y se acercó al árbol desde su época. En ambos siglos,
Las fuerzas militares establecieron perímetros alrededor del árbol guardián. La convergencia se produjo a pesar de las diferentes tecnologías y épocas. No nos dejan acercarnos, dijo Ellie desesperadamente. Mike estudió de nuevo los dibujos de Tommy y se fijó en un detalle que había pasado por alto. Una pequeña abertura similar a una cueva formada por las enormes raíces del árbol, lo suficientemente grande como para que entrara un niño. No lo necesitan, se dio cuenta Mike. Nosotros sí. Se arrodilló junto a Tommy y le mostró el dibujo. ¿Puedes entrar ahí mientras los distraemos? Tommy asintió sin dudar, con una determinación en su joven rostro que superaba su edad. ¿Qué hacemos una vez que esté dentro?, preguntó Ellie, con un miedo maternal que se mezclaba con una esperanza desesperada. Mike desplegó el último dibujo, que mostraba la brújula colocada en el centro de la cámara de raíces, mientras los dos niños tocaban la corteza interior simultáneamente. «Confiamos en nuestra familia», respondió Mike, sacando la brújula de su bolsillo. A través de todos los periodos de tiempo, el enorme meteorito se acercaba ahora directamente a su cenit. Su luz bañaba el claro con un brillo inusual, como si fuera el final. Los preparativos para la salvación, o la catástrofe, se dividieron en dos. El cielo estalló con una luz cegadora cuando el enorme meteorito alcanzó su cenit directamente sobre el árbol guardián. La realidad misma parecía gemir bajo la tensión de los periodos de tiempo superpuestos. El aire entre 1894 y la actualidad se volvió fino y permeable. Imágenes translúcidas de diferentes épocas parpadearon en el claro. Ceremonias indígenas, exploradores coloniales y momentos de toda la historia de Blackwater, visibles momentáneamente antes de disolverse de nuevo en el caos temporal. En el centro de todo, el árbol guardián seguía siendo el único punto fijo en el torbellino, con su antigua corteza pulsando ahora con una luminiscencia azul que fluía como venas a través de su enorme estructura. «Es ahora o nunca», dijo Mike, apretando el hombro de Tommy para tranquilizarlo antes de dirigirse a Wilson. «Coronel, su experimento ha desestabilizado la frontera temporal más allá de lo contenible. La única opción que queda es restablecer el equilibrio». Wilson observó el caos que los rodeaba, y la certeza científica dio paso a una evidente preocupación mientras sus soldados luchaban por mantener la posición en medio de los crecientes temblores. «¿Qué propone Callahan?» Mike levantó la brújula. «Todos los objetos paradójicos deben ser devueltos al árbol guardián. Los objetos que existen simultáneamente en diferentes periodos de tiempo. Esta brújula, los materiales que extrajo del vagón, todo lo que se encuentra al otro lado de la división temporal». Thomas Aldrich gritó algo a su homólogo del siglo XIX. Aunque las palabras eran inaudibles, la expresión del Wilson más joven mostraba una comprensión similar de que la situación había escapado a su control. Una enorme fisura se abrió en la tierra entre los vehículos militares, tragándose por completo un Humvee. Los soldados retrocedieron apresuradamente mientras las distorsiones temporales se intensificaban, algunos hombres pasando brevemente de un siglo a otro, con su equipo táctico moderno sustituido momentáneamente por uniformes del siglo XIX antes de volver a su estado original. «Tus hombres están atrapados en un flujo temporal», advirtió Mike. «La frontera se está derrumbando por completo». Wilson tomó una decisión y activó su radio. «Traed los materiales extraídos, todos ellos, prioridad alfa». Mientras la atención se centraba en el caos, Mike se arrodilló junto a Tommy. «Recuerda lo que hablamos. Encuentra la cámara dentro de las raíces. Coloca la brújula en el centro. Luego toca la corteza interior. Elijah hará lo mismo desde su lado». Tommy asintió solemnemente y aceptó la brújula. «Sé lo que hay que hacer, abuelo». Mike y Ellie crearon una distracción, avanzando hacia Wilson con las manos en alto en señal de rendición. Cuando la atención de los militares se centró en ellos, Tommy se escabulló, arrastrándose hacia la enorme estructura de raíces del árbol guardián, hasta llegar a la abertura que aparecía en sus dibujos. Tommy se coló por un hueco entre las raíces retorcidas y entró en una cámara natural dentro de la base del árbol. En el interior, la luminiscencia azul era cegadora, y las paredes de la cámara pulsaban con energía temporal. En el centro de la cámara, la frontera entre los periodos de tiempo era completamente visible, un vórtice de luz que revelaba el mismo espacio en 1894. A través de esta puerta temporal, Tommy pudo ver a Elijah entrando desde el lado opuesto,
guiado por sus propios dibujos idénticos. «¡Lo habéis conseguido!», exclamaron ambos chicos al unísono, con sus voces resonando a través de 130 años. Afuera, helicópteros militares sobrevolaban el claro mientras llegaban camiones que transportaban contenedores con materiales extraídos del vagón de Aldrich. Soldados con trajes de protección descargaron piezas de madera, accesorios metálicos y muestras de tela. Todos objetos paradójicos que existían en múltiples periodos de tiempo simultáneamente. Mike guió su colocación alrededor de las raíces exteriores del árbol guardián, según los patrones de los dibujos de Tommy, a través de la división temporal. Thomas Aldrich y las fuerzas del siglo XIX imitaron estas acciones con sus propios materiales recolectados. Dentro de la cámara de raíces, Tommy colocó la brújula en el centro exacto del vórtice temporal. El instrumento flotaba en el aire, suspendido entre siglos, con la aguja girando violentamente antes de alinearse con el campo magnético del árbol guardián. ¿Y ahora qué?, preguntó Elijah al otro lado de la división. Tommy señaló la corteza interior brillante. Ambos la tocamos exactamente al mismo tiempo. Cuando el gran meteorito está directamente sobre nosotros, Reed y Sofía llegaron con su equipo. Las lecturas de energía se salieron de la escala, informó Sofía. La convergencia temporal alcanzó su máximo potencial. Tenemos una oportunidad, advirtió Reed. Cuando ese meteorito alcance la alineación perfecta, la puerta se estabilizará o colapsará por completo. La luminiscencia azul de todo el árbol guardián se intensificó, y sus pulsaciones rítmicas se aceleraron claro con un resplandor sobrenatural, proyectando múltiples sombras superpuestas, ya que los objetos existían simultáneamente en diferentes periodos de tiempo. Wilson observaba con fascinación científica y creciente humildad. Nunca comprendimos el alcance total de lo que estábamos manipulando, ¿verdad, Dr. Reed? La naturaleza tiene salvaguardias que apenas estamos empezando a comprender, respondió Reed. Los indígenas entendían que mantener la separación temporal era crucial para que ambos periodos existieran correctamente. Dentro de la cámara de raíces, Tommy y Elijah estaban listos a ambos lados del vórtice giratorio, con las manos preparadas para tocar la corteza interior. Entre ellos, la brújula seguía flotando, ahora brillando con la misma luminiscencia azul que el propio árbol. «¡A la de 3!», gritó Tommy a través del tiempo. 1, 2. El meteorito alcanzó la alineación perfecta directamente sobre el árbol guardián. Su luz se concentró a través de alguna propiedad desconocida de la madera antigua para crear un pilar de resplandor que conectaba la tierra y el cielo. 3, gritaron ambos chicos, presionando sus palmas contra la corteza interior simultáneamente. La puerta temporal entre ellos se expandió explosivamente. El vórtice se ensanchó para abarcar toda la cámara mientras el pasado y el presente se unificaban momentáneamente en perfecta convergencia. Un destello cegador de luz azul blanquecina brotó del árbol guardián, expandiéndose hacia afuera en anillos concéntricos que atravesaron todo lo que había en el claro. A medida que cada anillo tocaba a los soldados, los vehículos y el bosque circundante, las distorsiones temporales se reordenaban visiblemente, las imágenes parpadeantes se solidificaban y las realidades superpuestas se separaban en sus periodos correspondientes. Mike y Ellie se protegieron los ojos contra la intensidad, sintiendo las ondas de energía atravesarlos como una presión física. Cuando pudieron volver a ver, el claro se había transformado. El personal militar seguía allí, pero las imágenes fantasmales de sus homólogos del siglo XIX habían desaparecido. Los límites temporales parecían haber recuperado su separación adecuada. «¡Tommy!», gritó Ellie corriendo hacia las raíces del árbol guardián. Dentro de la cámara, Tommy yacía inconsciente, pero respirando con regularidad, con la brújula ahora descansando normalmente a su lado en lugar de flotar en el aire. El vórtice giratorio había desaparecido. La cámara interior volvía a ser madera maciza en lugar de una puerta entre siglos. Mientras Mike sacaba con cuidado a su nieto de la cámara de las raíces, Sofía supervisaba sus instrumentos. Los niveles de energía temporal se estabilizaban. La frontera se estaba reformando correctamente. Reed examinó el árbol guardián, que seguía pulsando con una luz azul tenue, aunque mucho menos intensa que antes. Los objetos paradójicos están siendo reabsorbidos. El árbol actúa como un filtro natural, distribuyendo la energía temporal de vuelta a su flujo adecuado.
El coronel Wilson se acercó, con su autoridad militar atenuada por una evidente humildad. Tu nieto puede haber salvado más vidas de las que jamás sabremos, Callahan. Mis instrumentos confirman que el colapso se estaba extendiendo más allá de Blackwater. Una hora más y la perturbación temporal habría llegado a zonas pobladas. Mike acunó la cabeza de Tommy mientras el niño abría los ojos. ¿Ha funcionado?, preguntó Tommy con voz débil. Sí, le aseguró Mike. Las fronteras se están restaurando, dijo Tommy con una pequeña sonrisa. Elijah se despide. Ahora está de vuelta con sus padres. La conexión inesperada a través del tiempo había forjado una amistad que trascendía el entendimiento convencional. Mike sintió una extraña mezcla de pena y satisfacción al saber que Elijah Aldrich había regresado sano y salvo a su propia época, aunque ahora estuviera separado para siempre de Tommy por los mismos límites que habían ayudado a restaurar. Reed ordenó a los científicos militares que recogieran los materiales paradójicos que se habían dispuesto alrededor de las raíces del árbol. Estos objetos deben permanecer aquí de forma permanente. El árbol acabará integrándolos en su estructura, eliminando su inestabilidad temporal. Wilson asintió con la cabeza, dando órdenes de asegurar los materiales en lugar de retirarlos. Su búsqueda de décadas para militarizar los fenómenos temporales se había visto humillada al presenciar la casi catástrofe del colapso de la frontera. Cuando la crisis inmediata remitió, Mike notó algo peculiar en la brújula que Tommy le había devuelto. Aunque ya no brillaba, el instrumento se comportaba de forma peculiar, con la aguja girando lentamente en todas direcciones en lugar de apuntar al norte. Todavía conectaba a través del tiempo, explicó Reed, examinándola. Las propiedades temporales se han neutralizado, pero no eliminado. Está apuntando a su contraparte. En 1894, Mike imaginó a Thomas Aldrich en un pasado lejano, quizás observando el mismo fenómeno con su propia brújula, aunque separados por una frontera insuperable de tiempo. Los dos hombres compartieron un momento de conexión a través de los instrumentos sincronizados. ¿Volverá a ocurrir esto?, preguntó Ellie, ayudando a Tommy a ponerse en pie cuando recuperó las fuerzas. Reed consideró la pregunta cuidadosamente. La alineación celeste no tenía precedentes, una convergencia de factores astronómicos que no se repetirá en siglos, pero es probable que continúen produciéndose pequeñas anomalías temporales en Blackwater. El bosque siempre ha sido un punto delgado entre los tiempos. Por eso mi familia se ha sentido atraída por este lugar durante generaciones, se dio cuenta Mike. Samuel, Edward, yo mismo y ahora Tommy Callahan hemos sido guardianes temporales sin comprender del todo nuestro papel. La radio de Wilson crepitaba con informes de todo el bosque. La carreta de Aldrich había desaparecido por completo del lugar de investigación, presumiblemente regresada a su época correspondiente. Varias anomalías temporales se estaban resolviendo de forma natural a medida que las fronteras restablecían la separación adecuada. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Mike mientras el amanecer comenzaba a iluminar el cielo oriental y la lluvia de meteoritos finalmente remitía. Wilson observó el árbol guardián con un nuevo respeto. Mi recomendación será establecer un puesto de investigación permanente, solo para observación, no más intentos de manipular los límites. Le tendió la mano a Mike con la colaboración del servicio forestal. Por supuesto, Mike aceptó el apretón de manos con cautela, consultando también a los indígenas. Sus antepasados comprendieron estos fenómenos mucho antes de que nuestra ciencia intentara explicarlos. Mientras se preparaban para abandonar el claro, Tommy se quedó cerca del árbol guardián, colocando su pequeña mano contra su antigua corteza. Cerró los ojos concentrado. ¿Aún puedes sentirlo?, preguntó Mike con delicadeza. Tommy asintió. No como antes, pero está ahí. El árbol recuerda a todos los que lo han tocado a lo largo del tiempo. Mike colocó su mano junto a la de su nieto, sintiendo una sutil vibración en la madera. No el dramático latido de la puerta temporal, sino una conexión viva con algo que trascendía la comprensión ordinaria del pasado, el presente y el futuro. El bosque recuerda, dijo Mike, reconciliando el pragmatismo de su padre con estos acontecimientos extraordinarios. Y nosotros también lo haremos. Por encima de ellos, las ramas de los árboles guardianes se balanceaban ligeramente, aunque no soplaba el viento, como si reconocieran su antiguo papel de centinelas entre mundos, un papel que continuarían desempeñando mucho después de que todos los que se encontraban en el claro se hubieran convertido en parte de la historia.